Mira, voy a darle un pequeño contexto a las personas que se han unido, porque sí, les había comentado que estábamos pactando en tener un debate antes de comenzar el debate, porque este debate no es hoy. Yo sé que en el título dice debate, pero me olvidé cambiarlo, era el título que estaba con el debate con Carlos. Con Aníbal queremos tener un debate, pero para que no pase lo mismo que pasó con Carlos, que es que simplemente coordinamos en un intercambio de mensajes en donde yo le digo, podemos hablar de capitalismo y de anarquismo, y yo te voy a proponer o sea, yo te voy a proponer la postura de por qué mi definición de capitalismo es más útil que la definición que tú defiendas. Fue como que muy, muy ambiguo, creo yo. Y lo que vamos a hacer con Aníbal es tratar de definir puntos para debatirlos más adelante, pero ya documentándonos lo suficiente, ¿no? Sí, me parece correcto tener una posición un poco más cerrada, una lista de temas más cerrados. Creo que te había pasado también yo por mensaje algunas cosas que me gustaría conversar acerca del debate, ¿no? Hacer una lista de cosas que yo ya había pensado, porque yo estuve escuchando tu debate con Carlos, Ujú. eh, y bueno, surgieron varias cosas ahí que me gustaría, no voy a decir corregir porque Carlos se va a molestar, pero sí, digamos, aclarar, ¿no? Desde una postura marxista. Bueno, Carlos también es otra postura, ¿no? Carlos es más un autonomista dentro del marxismo, más tirando hacia un marxismo anarquista, algo así. En cambio, yo soy un ortodoxo dentro del marxismo, entonces tenemos ciertas diferencias. Ah, tú eres un ortodoxo dentro del marxismo, claro, porque justamente uno de los problemas, considero yo, a la hora de debatir con marxistas, es el tema de que, como hay muchos marxismos, ¿no? Tienes el marxismo, tienes el neomarxismo, tienes el marxismo científico, tienes el marxismo americano, tienes el marxismo que defiende Gramsci, etcétera, etcétera. O sea, tienes muchos marxismos diferentes, entonces hay una problemática ahí, ¿no? Hay autores que consideran que esto sí es marxismo, que esto no es marxismo. Justamente para esto creo que es Un marxismo analítico incluso, ¿no? Claro, está el marxismo analítico. Incluso creo que había una postura marxista que era o sea, claro, tienes el marxismo positivista, pero tienes también el marxismo pragmático, creo que era. Sí, también lo he escuchado. Esta es la versión de Dussel también, ¿no? Es una Claro. teoría. Aunque yo sí considero que lo que hace Dussel es interesante. Yo me imagino que tú no debes ser muy partidario de él, porque he visto que los ortodoxos, o sea, prácticamente Dussel es el que más ha refutado de cierta forma a los ortodoxos. Es el que más se ha peleado con la ortodoxia marxista, sí. Eh, pero bueno, Dussel, como otros autores, son interesantes en algunos temas y otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, de Dussel yo podría rescatar que ha sido una persona que ha estudiado bastante el Capital. Me gustan mucho sus clases del Capital, me parecen interesantes, pero hasta ahí llega, ¿no? O sea, es un estudioso del Capital adecuado para, digamos, acercarse a entender conceptos dentro de la obra de Marx, sobre todo dentro del Capital, pero todo lo demás que diga Dussel fuera de sus estudios del Capital no son válidos. Claro, pero ahí yo sí digo que eso sería problemático, porque si es que, por ejemplo, un marxista ortodoxo quiere sugerir algún libro de introducción, no lo haría a través por ejemplo, hay un libro que tiene Dassel que se llama Metáforas teológicas en Marx. Por ejemplo, yo creo que no lo haría, porque una de las posturas más firmes que tiene Dussel, que es una que yo defiendo también, es que la antropología de Marx está sumergida en teología. Entonces, Sí, si es que tú eres un marxista ortodoxo, no vas a aceptar ese libro como parte de una introducción para aprender de no, marxismo. Claro. definitivamente no. Para aprender el marxismo, y cuando hago live me lo preguntan siempre, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a leer a Marx? Bueno, yo creo que para entender a Marx hay que leer a Marx, no lo que otros dicen de lo que dijo Marx, ¿no? Porque ahí hay un error. Se crea, se distorsiona la lectura de Marx, porque una cosa es entender lo que otro cree que dice Marx, y otra cosa es lo que dice Marx. Entonces, yo siempre sugiero leer el manifiesto, leer el 18 Brumario, la ideología alemana, Miseria y la filosofía, la cuestión judía, los manuscritos económicos filosóficos, y ir avanzando hasta llegar al capital, ¿no? Directamente con Marx. No admito una lectura fuera de estas porque se distorsiona Marx, ni siquiera a través de Lenin o a través de Mao. No, Y no, yo, y yo soy leninista y maoísta, de pero verdad eres leninista y maoísta, pero esa no sería una contradicción con el marxismo ortodoxo. no porque la ortodoxia original ya no existe. O sea, la ortodoxia original, esta ortodoxia es anterior a Lenin, Lenin la refuta. La nueva ortodoxia es el marxismo, leninismo, maoísmo. Ah, ya, ya, ya te Explica muy entendí. bien Ujú, es George Lukács, ¿no? La ujú, ortodoxia está en el método, dice Lukács, ujú. ¿no? La ortodoxia está dentro de lo que es el materialismo dialéctico como método de análisis de la realidad. Entonces, desde ahí se parte, ¿no? Pero a pesar de que yo considero que Lenin estudió muy bien a Marx y que Mao también, no diría que es adecuado leer a Lenin para entender a Marx, ni a Mao para entender a los dos anteriores. Considero que, de hecho, para entender a cada uno hay que leer directamente a cada uno.
por separado. Entonces tú eres un marxista dialéctico, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Ya. Es que, mira, acá sí, y ¿Existe un yo, marxismo que no sea dialéctico? Ese sería el error. yo creo No, que sí, tal vez bueno, los ingleses, pues, ¿no? Los analíticos son los únicos que se consideran marxistas sin dialéctica, pero no he claro, escuchado a otros marxistas que se consideren marxistas sin dialéctica. claro. De hecho, incluso yo tengo una objeción a tu método de estudio, porque yo estoy de acuerdo en que para entender al autor tenemos que leer al autor, ¿no? El único problema, y esto es algo que resalta Humberto Eco también, que es uno de mis autores favoritos, es que tú cuando lees a un autor, pero lo lees traducido, así sea en la mejor editorial posible, te vas a perder de un mundo entero. ¿Por qué? Porque recordemos que Marx en sus escritos tempranos utiliza términos en alemán que en sus escritos posteriores también los utiliza, pero con otro tinte. Entonces, algo que dice Humberto Eco en su libro El límite de las interpretaciones es que la interpretación no es solamente de la palabra como tal, sino que también es del contexto cultural en el que se usa la palabra. Por ejemplo, no va a ser, claro, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo que yo diga, no sé, no sé, vamos a celebrar el gobierno el día de hoy a que lo diga en otra situación en donde, no sé, pues se ha hecho una marcha, se ha derrocado al presidente y ahora este nuevo gobierno es un senado, ¿no? Entonces, tiene que haber un contexto social, un contexto cultural para interpretar correctamente a un autor. El problema es que para eso tendríamos que saber alemán. Yo he intentado aprender alemán en su momento, es muy complicado, pero claro, es muy complicado. Entonces, digamos Pero que tal vez, también, obviamente, no vamos a acercarnos a la hora al 100% hasta que podamos hablar alemán. Eso es algo bastante intuitivo. Pero, como tú dices, sí, hay que tener conocimiento del contexto. Por ejemplo, hay muchos que se sostienen solamente en el manifiesto del Partido Comunista, pero el manifiesto es un panfleto. La gente olvida eso. Y olvida que el manifiesto tiene un contexto histórico. Fue un encargo panfletario de la Primera Internacional. Entonces, el leer a Marx y formarte en marxismo, que es lo que yo creo que se debe hacer si es que no se considera marxista, es un trabajo de estudio constante, ¿no? O sea, nunca dejas de estar, de formarte dentro del marxismo, porque hay que no solamente leer a los autores y sus teorías adecuadamente, sino que hay que leer el contexto en el que fueron escritas, las correspondencias que tuvieron entre ellos, sobre todo, por ejemplo, entre Marx y Engels hay bastante correspondencia interesante, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Solamente así puedes llegar a tener un panorama un poco más amplio, ¿no? Al menos dentro de lo que es habla hispana, ¿no? Ya si tienes la suerte de aprender alemán, pues mejor aún, ¿no? Entenderás a Marx y al marxismo en una forma incluso superior, ¿no? Pero por ahora, a los límites del idioma, ¿no? claro, 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 estoy de acuerdo, ¿no? Como esa famosa frase de Ortega y de Gasset, que es los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, creo que era, no me acuerdo cómo era esa frase, pero sí, yo considero que acá sí yo considero que es crucial por lo menos tener una noción básica de alemán, porque recuerdo que en su momento, porque yo tuve tres periodos con Marx. El primer periodo es el clásico que tú te cruzas con personas que hablan de Marx sin tener idea de Marx, ¿no? Que hacen las alegorías de la vaca y estas cosas, ¿no? Y a mí se me hacía raro porque yo decía, no puede ser que una persona que diga tantas tonterías, porque yo pensaba que realmente él planteaba esas cosas, ¿no? No puede ser una persona que diga tantas tonterías, haya tenido tanta influencia, decía yo. Ese fue mi primer acercamiento. Mi segundo acercamiento fue intentar estudiarlo. El problema es que me pasó lo mismo que con Santo Tomás, que a Santo Tomás tú tienes que estudiarlo, pero teniendo conocimiento en Aristóteles y conocimiento en latín, porque en latín la palabra existe, no existe de una manera irónica. Entonces tienes que tener conocimiento en latín clásico para poder entender a Santo Tomás. Es imprescindible, es necesario. Entonces con Marx me pasó algo similar. Intenté entenderlo leyendo solamente literatura en español, buscando las mejores editoriales, pero me di cuenta luego, en mi tercer encuentro, que ya fue el último, en donde lo mejor era estudiarlo en alemán porque tú mismo vas encontrando ciertos errores de la propia traducción. Había un término que yo lo tenía apuntado y estoy buscándolo, que era algo así como der Schacher Hate Gains, que está traducido en el libro sobre la cuestión judía, que Marx le responde a su maestro, ¿no? Que él, o sea, el maestro de Marx escribe ese libro sobre la cuestión judía, Marx lo reacciona y hay una parte importante dentro de la postura que Marx plantea acá y es el tema de la avaricia. El problema es que este término está traducido como regateo al español. Cuando tú lees casi todo se dice regateo, regateo, y que el regateo es aquello que hizo que los capitalistas, o sea, que es aquello que hizo que en la acumulación primaria el hombre se vuelva malo. Pero entonces, ¿cuál es el origen del regateo? Ahí es como que uno no entiende bien, pero cuando lo lee en el alemán tradicional ve que realmente no es regateo, sino que es avaricia. Y ahí dice, ah, entonces es la avaricia. ¿Y la avaricia qué es para los alemanes? Bueno, pues, y por eso, claro, y por eso es que yo rescato un poco lo que dice Dussel, porque Dussel dice, Marx tiene muchas alegorías teológicas, y la avaricia es un pecado en Marx. Sin duda debe tener alegorías teológicas porque de todas maneras viene de un origen judío. Pero tener alegorías teológicas
Y es como cuando también Marx hace muchas alegorías literarias, ¿no? O sea, Ujú. Marx, incluso antes de querer ser filósofo, quiso ser escritor, ¿no? Entonces tenía muchas lecturas sobre escritores alemanes y demás. Y muchas veces cita, ¿no? Incluso cita a Shakespeare también en parte del Capital, cosas raras que son alegorías. O sea, él utiliza formas para que la gente entienda conceptos o busca que se entiendan a través de esas referencias. Ujú. Entonces, yo creo que ahí Dussel se equivoca, yo creo que Dussel peca de sobredimensionar la alegoría, ¿no? O sea, de darle una importancia mayor a la que realmente tiene, que es simplemente ser una referencia literaria, parte del estilo del escritor, ¿no? Es como, te diría, pues es como cuando Platón en el banquete cita pues cosas de la mitología griega, ¿no? Y no necesariamente entendemos hoy cuando leemos el banquete, que se está refiriendo a Eros, el dios, sino que está hablando del amor, ¿no? del dios en sí mismo, ¿no? No de la mitología del dios amor, sino del acto del amor, ¿no? Entonces, lo mismo me sucede, que entiendo yo con Marx, ¿no? O sea, hay incluso partes en el Capital donde hace referencias a estas cosas, y en general, en toda su vida, hace este tipo de cosas. Hay una carta que le escribe a su esposa, a Jenny Marx, muy romántica de hecho, donde hace referencia también a un texto, a un escritor y a una parte de un texto de ese escritor, ¿no? Entonces él es así, o sea, en todas sus cartas y en todas sus misivas también hace este tipo de cosas, hace referencias. Y sobre las traducciones, sí, es verdad, hay cuestiones complejas. Eh, por ejemplo, Gredos, en partes que tiene el texto de la ideología alemana, no traduce algunas palabras, porque al menos Gredos es un poco más, diría yo, humilde y no intenta traducirlas, ¿no? Hay una parte donde Marx critica la idea del Estado, ¿no? Y del derecho constitucional y se ha vuelto el Schutzgans, creo, de la vida colectiva, algo así. Esa palabra sigue en alemán porque traducirla es una cosa que es bien complicada, ¿no? Pero hay cosas así, que yo diría que sí se puede llegar a entender a Marx desde el español, pero teniendo estas cuestiones puntuales, ¿no? Y obviamente acercándote a editoriales que sean muy buenas. Por ejemplo, El Capital, la mejor traducción del Capital en español es siglo XXI. No hay mejor traducción de siglo XXI. Es muy fiel, muy fiel. Corrígeme si es que me equivoco. ¿Siglo XXI es el que tiene los 8 tomos? Bueno, hay varias presentaciones de siglo XXI, pero por ejemplo, una de estas es esta, ¿verdad? La que viene en colores, que Ah, esta son, creo que solo son 5 tomos, ¿no? sí, 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 justo la de sí. 5 tomos. Hay otra que es un poco más compacta, que también es del siglo XXI, que es toda de blanco, que son tres, nada más. Tres tomos. Ah, El sí, primer sí, lo tomo he visto. completo, el segundo tomo completo y el tercer tomo completo. Ujú. Pero esa está carísima. En su totalidad está más de 400 soles. Esta soles también está carísima. Creo que esta de acá me costó 200 y algo. Ah, su madre, es muy hecha. Sí, sí, es caro, es Muy caro. bien, muy bien. Yo la verdad que con el tema de los libros sí, varias veces he tenido tentaciones, pero yo prefiero irme a las ferias y ahí conseguirlo. A mí no, Leer a Marx es caro, irónicamente. sí, ¿No? Es una cosa irónicamente. muy, muy curiosa, una ironía sutil del capitalismo. Sí, ¿No? pues. Sí, Y sí, ahí sí. sí, yo considero que el tema de las alegorías nos presenta un tópico en donde acá quiero defender a Dussel, pero no al 100%. Y es que lo que pasa es que una metáfora, una alegoría o una analogía, lo que nos hace es que nos revela dos cosas, la naturaleza del autor y la naturaleza de la obra. El problema es que, como tú dices, se puede incurrir en el error de sobredimensionar las alegorías, perdón, pero también se puede incurrir en el error de no sobredimensionarlas. Entonces, claro, entonces eso es algo que es un poco problemático. Eso lo plantea Humberto Eco. Por ejemplo, Marx habla, es una de las tantas alegorías bíblicas que hace, habla de Mamón, que es un personaje bíblico. Y el problema es que si es que acá nosotros no queremos darle mucha importancia a lo que dice de Mamón, no vamos a entender los términos posteriores que usa, porque Mamón en la Biblia parte de un texto de Mateo, Mateo 24, si no me equivoco, en donde está hablándose de las riquezas. Y es en donde esta persona dice, ¿no? Si es que tú sigues a Mamón, entonces no sigues a Dios. Y si sigues a Dios, no puedes seguir a este Mamón, haciendo referencia a la acumulación de las riquezas. Pero ¿por qué simplemente no dice riquezas como tal? ¿Por qué tiene que hacer esta metáfora? ¿Por qué tiene que citar a esta metáfora de su maestro como tal? ¿No? Entonces acá lo que Dussel dice es, no, él cita esto porque Marx reconoce que el verdadero problema, o sea, una cosa es el problema de su sistema y otra cosa es el problema de su antropología filosófica. El problema de su sistema, según Dussel, es el de las categorías. Yo considero que ahí sí como que lo fuerza mucho, pero que el problema de su antropología filosófica es el hombre mismo, ¿no? Por eso luego partes de la libertad humana, etcétera, que son partes de los problemas que él estudia dentro de su filosofía. Yo diría que en realidad
la referencia también tiene que leerse históricamente. Yo como materialista dialéctico voy a tener que aplicar materialismo a la historia. Ujú. Y lo que hago y en realidad con todos los autores, porque así es como leemos incluso a otros autores, porque es parte de las propias formas en las que Marx describe, por ejemplo, la filosofía eh, alemana, en la ideología alemana hace esto, de analizar autores a través de su relación histórica, y lo mismo aplicaría al propio Marx. ¿No? O sea, no se puede salvar a sí mismo de sus propias Es un categorías método, de claro. análisis. Entonces, como él mismo afirma, los filósofos son hijos de su tiempo y están relacionados a tal. Las referencias a Mamón, en este caso yo las tomaría como referencias per se para quién están escritas, porque está hablando, si no me equivoco, de la cuestión judía, entonces tiene que hacer referencias a cosas que los judíos entiendan y que la gente que también está interesada en este tema, que eran también algunos católicos, pudieran entender. ¿No? Entonces necesita establecer marcos que sean entendibles para ambas partes y que además venimos pues de una sociedad bastante creyente todavía en la época de Marx. ¿No? Entonces era mucho más sencillo hacer una referencia bíblica que hacer otro tipo de referencias, porque era todavía más entendible. Ahí explicaríamos, incluso desde el propio Marx, ¿no? Desde cómo él explica las cuestiones de la filosofía en sí mismo, ¿no? Lo hace. Marx es muy descarado para hacer esto con todos los autores, ¿no? O sea, para él no es la conciencia la que determina el ser, es el ser social quien determina la conciencia y todo pensamiento está determinado al final por sus relaciones sociales, sus relaciones materiales, y uno piensa dentro de las categorías de ese punto, no puede pensar fuera de su tiempo. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿y cómo sería el comunismo? No, yo no tengo ni idea, porque yo soy un hijo del capital. ¿Cómo puedo saber algo que no soy? O sea, no puedo pensar más allá de mi tiempo, estoy atado a mi límite histórico. Claro. Claro, claro, y por ejemplo, ¿no? A eso es a lo que me voy con que a veces el problema es sobredimensionar como a veces el problema es no sobredimensionar. Por ejemplo, podríamos tomar la frase que tú has dicho de yo soy hijo del capital para hacer una alegoría de que, entonces pone al capital al mismo lado que sus padres, ¿no? Pero claro, sabemos que no, es una frase popular que se usa en la época para referirse a quienes nacen en este sistema, ¿no? En este sistema capitalista. Claro, ahí sí yo estoy de acuerdo, solo que yo sí defiendo la idea de que Marx tiene bastante influencia religiosa en sus textos, al punto de que, por ejemplo, hay una frase del teólogo Bengel donde dice, era, doctrina sin vida es una doctrina muerta. Y eso es algo que Marx prácticamente defiende en casi todas eh, digamos, en casi todas las veces en donde habla de una revolución comunista, habla de o sea, a ver, ¿cómo lo diría? Posiblemente tú me ayudes más con los términos marxistas, que es esta fuerza que impulsa a la vida y que se ve opacada por el capitalista cuando la persona se ve sometida o ve sometida a su plusvalía, etcétera. No se me ocurre ningún término, por lo menos no me acuerdo. Pero Marx toma mucho esto del impulso de vida en el hombre. Una doctrina que no tiene vida es una doctrina muerta, y eso es algo que Marx defiende en casi Sí, todos sus claro, escritos. claro. Lo que pasa es que Marx tiene esta unidad entre teoría y praxis, una unidad dialéctica. Muchos mecánicamente han separado teoría y praxis, pero no se separan teoría y praxis, están unificados. Teoría y praxis son lo mismo, por eso Marx llega a decir, la filosofía encuentra en el proletariado sus armas prácticas y el proletariado encuentra en la filosofía sus armas teóricas. ¿No? Ambas son concadenantes. Para Marx, toda filosofía que no se realiza es filosofía muerta. Ahí su crítica a los filósofos, ¿no? Esta frase hasta el hartazgo citada, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. ¿No? Ese concepto de Marx es porque Marx además considera la acción humana un acto, ¿no? O sea, yo diría que, no diría que existe, porque por ejemplo hay un debate bien grande, que también lo plantea Dussel, por ejemplo, de si existía metafísica o no en Marx. ¿No? Ujú. Los materialistas consideramos que no, pero sí hay ciertas cosas a debatir, ¿no? Por ejemplo, Marx habla de substancia cuando habla del valor. Ujú. Para él hay una substancia, y eso es muy aristotélico, porque lo toma incluso Aristóteles. En el Capital llega a citar a Aristóteles. Eh, una cosa muy curiosa. ¿No? Pero él considera que para que las dos cosas, dos mercancías pueden ser intercambiadas, tienen que tener algo en común. Eso común es una sustancia en común. ¿No? Una sustancia que las permite ser intercambiables. Lo mismo sucede con la idea del hombre, por ejemplo. El hombre para Marx es un ser que se transforma a sí mismo mientras transforma el mundo. ¿No? Es una relación dialéctica entre el mundo y él mismo. Y eso es libertad para Marx. La libertad es acto en Marx. No es un pensamiento, no es una teoría, no es un concepto. La libertad es acto, es acción. En el Capital y en la ideología alemana lo iba a decir. En el Capital, por ejemplo, iba a decir, ahí antes de que exista el telar, existe el sastre y toda forma de vida para producir ropa, el hombre hizo, ¿no? El hombre accionó. Eso para Marx es libertad. Solo en tanto el hombre puede accionar, crear, transformar, es libre. Si no crea, no transforma, no modela, no es libre. ¿No? Entonces, por eso el problema para Marx en la plusvalía
y del trabajo asalariado, por tanto, no es un problema moral, que es lo que yo le decía a Carlos cuando escuché el debate contigo, es un problema de libertad y es un problema de interés, ¿no? El hombre no puede accionar porque al vender su fuerza de trabajo pierde la libertad, pierde su libertad de accionar, de crear, porque el producto de su trabajo ya no le pertenece, ni su trabajo le pertenece. Entonces, al no pertenecerle las cosas que lo hacen libre, pierde su libertad, se enajena, se explota. De ahí el concepto de explotación en Marx. La explotación no es falta de derechos laborales, no es condiciones laborales. A Marx le interesa muy poco eso. Marx tiene frases muy duras. Llega a decir, a los comunistas no nos importa mejorar la condición de vida, nos interesa superarla. A mí me interesa, Marx es muy crítico con esas ideas, allá decir, ya, ok, los proletarios viven mal, ya, qué pena, ¿no? Básicamente, ¿no? Qué penita, irrelevante, porque a nosotros no nos interesa mejorar las condiciones existentes, ni tampoco nos interesa, dice Marx, ocultar la contradicción de clase. Nos interesa superar la contradicción de clase y crear una nueva sociedad. No solo ahí se realiza la libertad, es una realización. Por ejemplo, un compañero, que en mi opinión es muchísimo más avanzado que yo, marxismo, tal vez el marxista más avanzado de la generación joven, que es Juan Pablo Barjont, Ya. tiene su tesis en San Marcos que se llama La realización de la filosofía en Marx, que es precisamente esto, ¿no? O sea, Marx busca que los conceptos dejen de ser pensados, teorizados, porque esa es más o menos la crítica que le hace a Hegel, ¿no? Todos los debates teóricos se quedan ahí, ¿no? Siempre se va a debatir de la libertad, por ejemplo, y siempre va a haber este debate entre libertad positiva, libertad negativa, y entre qué cosa es libertad y qué cosa no es libertad, porque ninguno está accionando la libertad. Entonces, el problema de la libertad no se resuelve decidiendo cuál de los dos conceptos es real, se resuelve siendo libre, en acto. Solo ahí, porque la filosofía siempre llega tarde, ¿no? La filosofía como saber siempre va a llegar tarde, nunca va a terminar de realizarse. Solo se realiza cuando el proletariado toma el poder. Ahí se realiza porque ahí rompe la enajenación y todo lo demás. Es otra visión más distinta de lo que se suele tener. En eso último que dices, creo que tengo, digamos, no estoy 100% de acuerdo con esa postura de que, claro, no importa cuál de las dos posturas es verdad, sino que lo que importa es ser libre. Tú, para que seas libre, tienes que entender lo que es ser libre primero. La postura de la libertad, por ejemplo, en el tomismo, es muy contraria a la postura de libertad en Hegel. Entonces, si es que tú no entiendes lo que es ser libre, por ejemplo, la postura de libertad en el tomismo es el sometimiento como tal, pero es el sometimiento porque si tú te bueno, realmente es un sistema mucho más complejo, ¿no? Tú te sometes a la fe porque la fe es lo único que permite a tu conocimiento superar aquello que jamás vas a poder conocer. Entonces, tú puedes considerar, ¿no? Yo estoy creando un sistema funcional. El sistema no funciona más adelante. Tú has pensado que a través de ese sistema ibas a ser libre, pero no lo fuiste. Entonces, lo único que te permite realmente aliviar, digamos, las penas intelectuales es la fe. Pero la fe no es simplemente suspender el juicio, sino es poner el juicio en un mismo hilo histórico, que en este caso es el catolicismo como tal. Entonces, yo considero que sí importa mucho el tema de la ética en Marx, no ética entendiéndose como acción moral, porque si nosotros, y esa es una distinción que hace Ferrater Mora, nosotros podemos entender ética como un accionar moral en que ética es el deber ser, pero también ética puede entenderse haciendo una construcción etimológica como técnica, la técnica de el quehacer en el hombre. Entonces, si es que nosotros hablamos de que el hombre, a fin de cuentas, tiene que ser libre, ese tiene que ser, puede ser un deber ser, pero la ética en Marx es más profunda, porque va en cuál es la técnica que aplica el hombre para poder ser libre. Y su ética, en este caso, es una emancipación. O sea, no es que nos dice lo que tú tienes que hacer como hombre, sino qué es lo que ha hecho y esto que se está haciendo de cierta manera evita que el hombre sea libre en Marx. Entonces yo considero que sí tiene influencia ética por eso, porque es la técnica en la cual el hombre se quita a sí mismo la libertad y cuál sería la postura para que se realice a sí mismo siendo libre. Con el tema de Aristóteles también es bien interesante porque la mayoría de alemanes realmente no leen a Aristóteles, no leen a Aristóteles como tal, leen a los neo, a, ajá, pero porque lo leen a través de Suárez, por ejemplo, lo leen a través de los protestantes. Entonces sí, o sea, el tema de la sustancia en Marx no es la misma sustancia de los escolásticos, hay una gran diferencia. Y yo considero esto, yo considero que sí hay ética, incluso creo que podríamos centrar el debate que vamos a tener en el tema de si hay ética o no en Marx. No sé qué opinas tú. Me parece interesante. Yo quiero hacer una salvedad con el tema de Aristóteles. Yo creo que sí, porque de hecho la tesis doctoral de Marx es sobre griegos, ¿no? Entonces, a él le interesaba mucho la filosofía griega y sobre todo le interesa mucho Aristóteles en el apartado del valor, ¿no? En parte del Capital, y yo se lo comentaba a un amigo tomista la vez pasada, pasa una ¿Es cosa un muy... amigo tomista mío? ¿Perdón?
¿A un amigo tomista mío dijiste o este tuyo? No, mío, mío, mío. Ah, ya, dale, Un dale. economista mío. Eh, le comentaba, ¿no? Que hay una cosa muy curiosa entre las formas de ver a Aristóteles que comulgarían de maneras distintas, pero comulgarían, ¿no? Entre Marx y Santo Tomás. Porque Santo Tomás tiene la idea de que Aristóteles casi llega a la idea de Dios, ¿no? Mediante la razón. Solamente con razón, sin necesidad de fe, llega a concebir esto. Y Marx le dice lo mismo a Aristóteles sobre el valor, ¿no? Aristóteles llega casi a concebir el valor, lo único que le faltó, dice Marx, es que sus condiciones materiales le permitieran eso, ¿no? Llega a decir, Aristóteles no puede aceptar que el valor es objetivo porque eso sería aceptar que el esclavo puede producir valor. Y eso es algo impensado para los límites de su tiempo. Entonces se ve obligado a rechazar esa tesis a la que él mismo llega a través de su propio razonamiento, ¿no? Y de hecho cita una parte del texto de Aristóteles eh, donde describe cómo Aristóteles va a explicar el valor. Una cosa muy interesante. Sobre la ética, hay un estudioso de Marx español que se llama José Manuel Bermudo, que es de los pocos autores que yo considero que busca tergiversar lo menos posible a Marx cuando lo explica, que es muy interesante. Bermudo dice que no hay una ética en Marx y que el salvo se podría llegar a concebir en Marx, así forzando la categoría, que existen, digamos, intuiciones morales, ¿no? Pero no una ética como tal. Ujú. Podría llegarse a pensar que Marx, al ser también hijo de su tiempo y no poder escapar tampoco de los límites de su tiempo, intuye cosas morales en su obra, ¿no? Da ciertas cuestiones morales, pero no es una moralidad como tal, porque además, por ejemplo, el concepto de libertad, que también tiene mucha relación con la idea de la ética, eh, quien tomaría más o menos esta visión de la construcción de la libertad en Marx sería Sartre. Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Y es más o menos lo que entiende Marx con la libertad. No, no es que el hombre, digamos, piensa o concibe la libertad, es una condena, es inherente a sus relaciones sociales, porque en el hombre, en el momento en el que el hombre construye, está liberándose. Por ejemplo, ¿no? Esto lo sacan en discusiones que tienen entre Marx y Engels cuando están con esta idea de crear lo que llamaron después la dialéctica de la naturaleza, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Marx y Engels estaban muy interesados en Darwin, ¿no? Sumamente interesados en la posición evolucionista darwiniana. Y resulta que Marx considera que bueno, que el primate, el hominoide, si no hubiera alcanzado la libertad, si se hubiera condenado a sus relaciones materiales, nunca hubiera podido pasar a hombre, ¿no? De hecho, el salto que se da evolutivamente entre una cosa y otra es, de hecho, la existencia misma de la libertad. En el momento en el que el hombre, por ejemplo, en la misma idea que hace Marx acerca de la ropa, ¿no? Si el hombre no fuera libre, hubiera tenido que permanecer desnudo ante la intemperie de la naturaleza. Pero el hombre se sobrepone a esa realidad material y crea la ropa y se protege, ¿no? Entonces ahí está accionando, está siendo libre. Su libertad siempre es acto, ¿no? Es acción. Siempre va a estar condenado a eso porque mientras pueda transformar el mundo, sigue siendo libre. Por eso el proletariado, y ahí está la corrección que se le hace a algunos que consideran que Marx es un determinista, Marx no es un determinista, ni un teleólogo, porque para él solamente es acto. Si el hombre hace, cambia, si no hace, no cambia. Por eso la revolución es necesaria, y lo dice el propio Marx, conciencia de clase, ¿no? Condiciones subjetivas y condiciones objetivas. Tú puedes tener todas las condiciones objetivas, pero si no tienes la conciencia para transformar el mundo, no lo vas a hacer. Y lo que permite el cambio y el movimiento, lo que permite la transformación, es precisamente que decidas hacerlo. El capitalismo no va a caer por sí solo. Cae solo en tanto el hombre decide que se caiga. Porque el hombre creó el mundo, creó básicamente todas sus relaciones sociales y por lo tanto el hombre puede cambiar todas sus relaciones sociales. Eso es lo que entiende Marx. Por eso también la idea de naturaleza en Marx. Por ejemplo, esa idea de naturaleza en Marx no es determinada. Marx, en última instancia, creería que el hombre es un ser contingente en la historia. No tiene una especie de naturaleza. Es contingente. Hace consigo. Es esta famosa frase, tanto de Sartre como de Ortega y Gasset, ¿no? Es de, soy lo que el mundo hizo de mí con lo que hago, con lo que el mundo hace de mí, o yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Es esta visión de ser que se hace a sí mismo mientras hace todo su mundo. Una cosa muy relacionada. Y es que, y con esto cierro, hay que entender estas visiones de Marx precisamente en torno a lo que es su método. Él considera y analiza al hombre como dialéctica, ¿no? La dialéctica, no solamente, aparte de ser el método que utiliza Marx para entender el mundo, considera que las relaciones en sí, naturales, de todo en tanto existe, es dialéctico. Entonces hay una relación dialéctica entre el hombre y su entorno, siempre.
inseparable, ¿no? Una visión muy compleja, tal vez. Una visión muy hegeliana. Mm, Lo de Aristóteles te lo deo porque es, o sea, lo que yo recuerdo es que, claro, Marx habla de Aristóteles y de hecho hace un escrito de dos de sus libros, que es el de Política y el de Ánima, que es en donde se dice que Aristóteles escribe sobre el alma, ¿no? O sea, muchas personas piensan que el concepto de alma usado por los escolásticos es algún fantasma o algo así, cuando se sabe que no, realmente alma viene de ánima, viene de animar y es aquello que hace que se muevan. Eso tú lo debes saber bien. Pero yo recuerdo que los libros que Marx traduce son libros que le pertenecían directamente hacia los suarecianos, pero eso tengo que confirmarlo. La verdad que eso te lo debo. Déjame que ya lo he apuntado también. Ahora, por lo que me has comentado, puede que nuestro primer punto para debatir se acabe ahora mismo, porque eh, cuando uno dice que hay ética en Marx, generalmente no se refiere a que Marx crea un sistema ético. Sabemos que Marx no crea un sistema ético, eso hasta podría ser un consenso entre la mayoría de diferentes marxistas que hay, ¿no? Que Marx no crea un sistema ético, sino como para cambiar un poco el tema de este debate, pero que siga centrado en eso, es que yo quiero defender que hay presupuestos éticos que son indivorciables a la postura de Marx. Presupuestos éticos, que no se pueden divorciar. No se puede decir, no, no podemos analizar esta postura desde una visión ética porque se deconstruye la antropología de Marx. Eso es lo que yo podría defender. O sea, no que Marx crea un sistema, porque no lo crea, él no crea un sistema ético. Él crea digamos, un sistema político por una crítica a la economía política como tal, ¿no? O sea, un sistema político entre muchas comillas también, porque lo de Marx es más que nada, como tú dices, un sistema dialéctico. Ahora, el problema es que claro, la dialéctica se podría tomar un poco de, no me acuerdo cómo se llaman estos autores que inventan la palabra dialéctica, porque la palabra dialéctica no viene de Hegel, eso sí lo ¿no? sabes, no me acuerdo cómo se llaman, pero el problema con algunos dialécticos es que consideran que toda dialéctica es contradictoria en sí misma. Y yo considero que como digamos, lo han defendido los paraconsistentes o cualquier lógico especialista en las contradicciones, hay posturas dialécticas que no son contradictorias entre sí, sino que son cooperativas. O sea que no es que esta postura con esta necesariamente son contradictorias y por eso crean una tercera posición, sino que esta postura y esta son colaborativas y así se crea una tercera posición, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, ahorita no se me ocurren ejemplos concretos de eso, pero eso podríamos debatirlo también. Si es que, por ejemplo, toda la dialéctica que Marx presenta es contradictoria en sí misma o si es que es colaborativa, porque el hecho de que sea contradictoria, y yo sé que eso es lo que da pie a, por ejemplo, personajes como Gramsci cuando hablan de esto de la hegemonía, ¿no? Que inevitablemente hay una división, hay un blanco y hay un negro. Eso yo considero que se supera desde la semiótica como tal, que la lógica supera esta supuesta contradicción, pero lo hace también desde el propio lenguaje. Sabemos que existen términos como el oxímoron, que son propios de la lógica, que lo que nos demuestran es que si bien algo parece contradictorio, en realidad son dos partes de lo mismo, ¿no? Como por ejemplo el negro y lo blanco formando un gris. El negro y lo blanco parecieran contradictorios, parecieran rechazarse, pero en lugar de autoeliminarse para crear una tercera posición, lo que hacen es fusionarse. Entonces, yo considero que esto podríamos verlo desde la lógica, pero déjame repasarlo también. Y lo último que creo que estabas comentando de Darwin, yo hice críticas a Darwin en su momento, y discúlpame si es que hay muchos términos que no me acuerdo, pero estoy muy oxidado en muchas cosas, pero recuerdo que uno de los problemas de Darwin, y es un problema también de la época actual y sobre todo del siglo pasado, es que a Darwin se lo creía científico como tal, en el sentido de que se pensaba que él tenía un sistema, vamos a decirlo, positivista, matemático o hasta naturalista como tal, cuando Darwin era muy alegórico, Darwin era muy poético, al punto de que muchas de las posturas que toma, como lo que tú mencionas, esto de que el hombre en su propia contradicción y en su propia búsqueda de su propia libertad es que se pone de dos patas y camina y termina abrigándose, etcétera. Eso es directamente de Schopenhauer. Schopenhauer dice, cuando él hace esta distinción entre el hombre y el animal, que el ser humano es la cúspide de una pirámide de circunstancias, donde primero nosotros los seres humanos no somos más que materia inerte, y luego pasamos a ser animales, y finalmente en nuestra búsqueda de la superación nos volvemos seres humanos, ¿no? Entonces, esto que coge Darwin es directamente de Schopenhauer. Yo no considero que sea como que un agregado científico como tal, ¿no? Pero sí, la verdad que estaría bien interesante. También podríamos hablar de Schopenhauer un poco, porque necesito repasarlo también. Pero, ¿qué te parece si es que planteamos primero el primer título para el debate? Y es que en la teoría marxista hay presupuestos éticos que son indivorciables de su propia teoría. Es Indivorciables. interesante debatir sobre la idea de la ética en Marx y en la teoría marxista en general, porque de hecho es algo que se ha extendido mucho, no solamente tú eres el primero que lo menciona.
Yo diría, yo mantengo mi posición, yo no creo que exista ética. Porque además hay una cosa que, al menos, no todos los marxistas, pero los que tenemos más o menos una línea parecida, consideramos que si bien no podemos empezar leyendo El Capital, porque es una obra muy complicada, eh, luego de haber, digamos, hecho este proceso de formación, de leer todas las obras antiguas de Marx hasta llegar al Capital, debemos entender toda la obra anterior de Marx desde el Capital, ¿no? O sea, es el Capital quien le da valor a todo lo anterior escrito. Claro. Entonces, dentro del Capital no hay una ética, ni siquiera pinceladas éticas hay, es donde Marx más logra, digamos, disiparse de la ética y de cualquier presupuesto moral, porque al final para Marx son contradicciones de clase, ¿no? O sea, son simplemente dos grupos enfrentados porque tienen dos intereses distintos, ¿no? O sea, para Marx no es que el burgués sea malo per se o haga actos injustos. De hecho, hay un texto que es Salario, Precio y Ganancia, si no me equivoco, donde Marx dice, bueno, el salario es una cosa justa, incluso llega a decir es legalmente libre, ¿no? Porque de hecho para que exista proletariado tienes que ser legalmente libre, porque solamente puedes contratar a alguien que es libre legalmente, no puedes contratar a un esclavo, ¿no? Entonces él lo considera parte de la justicia y de la ética de su tiempo, de lo justo, lo correcto y lo bueno de su tiempo. Porque además está de nuevo esto que a veces muchos divorcian de Marx, que es su análisis del materialismo dialéctico aplicado a la historia, que después los soviéticos llamarán materialismo histórico, ¿no? Marx analiza la cuestión de la ética, de la moral, de la justicia, siempre ligados a la historia. Entonces él, en ideología alemana, por ejemplo, llega a decir cosas como la justicia, la ética, todas estas cosas son simplemente reflejo. A eso se le conoce en marxismo como teoría del espejo, ¿no? Es un reflejo de la superestructura. La ética de hoy es la ética de nuestro tiempo. La moral de hoy es la moral de nuestro tiempo. Lo justo hoy es lo justo de nuestro tiempo. Donde critica, por ejemplo, la idea de la justicia, incluso el reparto justo, porque ahí empieza otra discrepancia que tenemos los marxistas, por ejemplo, con las posiciones más reformistas del capitalismo, entiéndase la socialdemocracia, cuando hablan de la repartición de la riqueza, ¿no? La redistribución de la riqueza. Marx se hubiera tirado un tiro, ¿no? De escuchar semejante cosa, ¿no? ¿Qué cosa es eso de redistribución de la riqueza? Marx le hubiera saltado una vena de la cabeza. Y lo hace así en la crítica del programa de Gokta, que es un texto que la gente a veces no lee, pero donde Marx dice, no, no existe tal cosa en el socialismo. Lo peor es que es el texto más corto que tiene Marx. O sea, ¿qué cosa es redistribución de la riqueza? El derecho a los iguales, dice, jaja, o sea, se burla muy feo de esa idea. O sea, derecho igual no se puede porque no todos contribuyen igual al trabajo, dice Marx. Entonces no puedes decir que eso va a ser igual. Además, llega a decir, ¿no dicen acaso los capitalistas que hoy ya tenemos un reparto igual? O sea, que ya todos tienen lo que es justo. Entonces, si ya todos tenemos lo que es justo según el sistema capitalista, ¿por qué yo tendría que volver a repetir en un futuro sistema esto de que todos tengan lo que es justo? Si ya tenemos una visión de justicia. Entonces, ese es absurdo. Y de nuevo volveríamos a este punto de que para Marx todos los filósofos piensan dentro de los límites de su tiempo. Es decir, Marx no podría proponer una teoría ética porque estaría proponiendo nada más que la ética de su tiempo. Puede que la intente modificar, pero seguiría teniendo las bases de su tiempo, por ejemplo. O sea, eso en Marx es muy firme. No puedes pensar más allá de tu tiempo. Es una cosa bien difícil. Por eso incluso en la crítica al programa de Gokta, cuando define comunismo, lo hace de una manera bien básica, casi abstracta, donde dice, bueno, es a cada cual según su capacidad y a cada quien según su necesidad, punto, y ya está, nada más. Lo demás no puedo decirlo, porque no hay más. Y ahí se queda. Porque siempre ha limitado su tiempo. Claro, ese es un debate que tuvo, por ejemplo, que yo lo he encontrado en Chomsky con Foucault, que es ese debate bastante famoso que está en redes. Uy, no lo he visto, ¿no? Pero voy a apuntarlo. Gracias por la recomendación. Hoy Chomsky debaten sobre la ética y sobre qué pasaría si el proletariado toma el poder, ¿no? Y Chomsky, que es más, a mí me recuerda a veces a mi amigo Carlitos Pérez, ¿no? Chomsky dice algo así como, no, yo estaría en contra de cualquier régimen donde el proletariado ejerciera una dictadura, porque eso no es ético y no es moral, ¿no? Y Foucault se ríe y dice, bueno, pero para empezar, ¿qué cosa es lo moral y qué cosa es lo ético? ¿No? Si tú me vas a definir lo moral y lo ético, lo vas a hacer en torno a este momento. Tú me vas a dar un concepto de justicia actual, un concepto de moral actual, un concepto de bondad actual, de correcto actual. Pero todas estas cuestiones no pueden atañarle a una sociedad futura, porque no son su moralidad. Y en última instancia, dice Foucault, el proletariado no toma o no hace la guerra, dice Foucault, porque considere que su guerra sea justa. Lo hace porque quiere tomar el poder. Nada más. O sea, es irrelevante si es justo o injusto. Además, sabemos que es injusto porque, de hecho, si nos ponemos a pensar en lo justo y lo injusto, si el proletariado toma el poder, sería injusto que no el burgués, tal vez no como tal, pero sí el hijo del burgués, que nada tiene que ver con los problemas políticos, pierda todo
simplemente por la lucha de clases, pero es irrelevante porque simplemente es parte del conflicto. O sea, si nos pusiéramos a pensar en justicia o injusticia, tendríamos que hacer ese balance. ¿Es justo acaso que un niño burgués, un niño nacido en la burguesía, pierda sus privilegios de clase simplemente porque hay una contradicción entre dos redes sociales? No, no es justo, pero eso es irrelevante, porque no me interesa si es justo, me interesa tomar el poder, más allá de si es justo o injusto. Desde ahí, por ejemplo, Lenin toma también la idea de dictadura del proletariado, ¿no? Entonces él hace el mismo razonamiento de Marx y dice, bueno, dictadura, ¿qué cosa es dictadura? ¿No? Dictadura es todo gobierno autoritario. Bueno, todos los gobiernos son así, indistintamente de si son democráticos, entre comillas, o no. ¿Qué cosa es la democracia sino la dictadura de la burguesía? ¿Y qué cosa es la democracia sino la dictadura del proletariado? ¿No? Aquí Son yo dos. veo, aquí yo veo un problema y estoy seguro que podrías estar de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que creo que, porque recuerda, nosotros hemos planteado si es que hay presupuestos éticos en Marx, no si es que Marx crea un sistema ético. Sabemos que Marx no crea ningún sistema ético, pero cuando se habla de presupuestos éticos, se habla de que existe principios éticos, es decir, siempre va a existir esta distinción entre lo bueno y lo malo. Y evidentemente acá estamos haciendo una pequeña transición hacia la metafísica. Es prácticamente lo mismo que utiliza Paul Ricord a la hora de intentar burlarse de, por ejemplo, Nietzsche, cuando dice que Nietzsche fue el último gran metafísico. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que obviamente hay muchos sistemas éticos. Solamente hoy en día hay muchos sistemas éticos. Nosotros podremos decir, no, pero nos estamos basando en una ética globalista, internacionalizada, que es una mezcla entre el naturalismo y el positivismo, y tenemos un sistema jurídico claro, pero hay otras partes en el mundo donde no se manejan esos sistemas éticos. Dígase pues el Islam, dígase pues Corea del Norte, etcétera. El problema que yo veo aquí es que se estaría cayendo en un relativismo histórico. ¿Por qué? Porque al igual que el relativismo ético, nosotros podemos decir, no, tu ética no es correcta porque hay otro sistema ético que considera que lo que tú consideras bien, ellos lo consideran malo directamente. El problema es que la ética no se define necesariamente por sus operaciones, sino por sus principios. Un sistema ético sí se define por sus operaciones, porque en un sistema ético, dígase pues el humanismo, dígase incluso la propia metaética, que yo soy un anti-metaético, porque la metaética es un intento de formalizar a través de la filosofía analítica la moral. Y yo estoy en contra de eso directamente. Entonces, claro, entonces yo creo que aquel problema que encuentro, claro, y es algo que descubre Marx en su momento, y es el hecho que, y eso lo dice también en su crítica del programa de Gotha, dice, todos los gobiernos son diferentes, tienen diferencias, hay gobiernos que producen más, hay gobiernos que producen menos, incluso creo que hay alguna parte en donde dice, hay algunos que posiblemente nunca lleguen a esta revolución proletaria o algo así, haciendo referencia a que estas personas viven bien, mientras que hay otros lugares en donde viven pésimo. O sea, yo creo que Marx acá a lo que se refiere estrictamente es que hay una pluralidad de sistemas éticos, pero eso no quiere decir que no exista una ética como tal, en el sentido de que existen implicancias éticas que son la antropología como tal, las posturas metafísicas que dan pie a la técnica del hacer, que es la ética, y que esto sí está en Marx como tal. Por ejemplo, hay un punto en donde tú dices, no, a Marx lo único que le interesa es que las personas quieren tomar el poder. ¿Por qué razón? No le interesa. Pero si no le interesa, entonces su antropología es incompleta, porque los hombres quieren hacer algo porque tienen un interés previo para hacerlo. No es que, o sea, tú incluso para aprender un directo, para conversar conmigo, para gestionar una teoría, para tener una sola idea, tienes un interés de. Entonces, claro, yo considero como para que nuestro debate esté más centrado, yo no estoy defendiendo que Marx tenga o que Marx haya creado un sistema ético, para nada, pero considero que la acusación de que hay un relativismo histórico en donde no se puede determinar un principio ético en Marx es erróneo. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo sistemas éticos con principios éticos. Los principios éticos no estudiados desde una metaética, estudiados directamente desde la metafísica. Ahora, yo sé, existe el otro problema y es que hay distintas metafísicas, ¿no? Hay distintas formas de ver la metafísica. Tienes la metafísica naturalista, tienes la metafísica analítica que posteriormente evoluciona. Yo lo voy a hacer desde una ética general, desde los principios lógicos como tal, que la lógica en sí misma no muta y que a través de una metafísica unívoca es que se puede demostrar que sí hay presupuestos éticos en Marx. ¿Qué te parece? Me parece interesante, me parece muy interesante porque además ahí se contrapondría una visión muy puntual por parte de, por ejemplo, mía y de otros compañeros, por ejemplo, de mi Panori Socialista, ¿no? Que postulan, y postulo yo también por contraposición, bueno, por cadena, mejor dicho, de que en realidad sucede una cuestión importante, ¿no? Que Marx va a criticar en la ideología alemana. No hay nada que pueda llegar a considerarse ahistórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablaríamos de presupuestos éticos lógicos, estas posiciones que sí o sí van a derivar en una ética más allá del contexto histórico, estaríamos, diría Marx, haciendo ideología. Estaríamos sustrayendo el pensamiento de la condición material.
Y bueno, de nuevo, Marx dice, no, no hay forma en la que pueda existir algo que sea ahistórico, sino que está concadenado siempre a la historia. De ahí es de donde van a sacar los soviéticos la idea de materialismo histórico, ¿no? Que en realidad no es un materialismo histórico, es un materialismo dialéctico aplicado a la historia, básicamente, ¿no? Es el método marxista del materialismo dialéctico que se aplica ya a la historia. Y cuando Marx lo aplica a la historia, dice, no, no puede existir nada que sea ahistórico. El hombre, y de nuevo ahí está esa posición antropológica, ¿no? El hombre es la historia porque la construye, hace su historia, hace su mundo, ¿no? Y por tanto se hace a sí mismo, ¿no? Entonces ahí está de nuevo esa visión. Por ejemplo, te había escuchado hablar sobre, con Carlos de si existe esto de una naturaleza humana, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál sería esa naturaleza humana? Marx diría, bueno, no, el hombre es contingente, ¿no? Porque todo se cambia dentro de sí mientras cambia el mundo. O sea, mientras el hombre pueda cambiar su mundo, se va a cambiar a sí mismo, constantemente. Es una relación dialéctica. Gramsci después lo va a, digamos, sintetizar en una sencilla frase que es, no se puede separar el sujeto del objeto, ni al ser del hacer y del pensar. Están unidos, ¿no? Sujeto, objeto, ser, hacer y pensar. En tanto el ser hace, no piensa. Y ese pensamiento de nuevo vuelve a ser producto de todo lo demás. Es una relación dialéctica. Y ahí tendríamos que ir también a esta visión de la dialéctica que habíamos estado conversando hasta hace un rato, de cómo se entiende la dialéctica, ¿no? Solamente como contradicción, como unidad, ¿no? Ahí me adelanto un poco la respuesta. Marx no considera que la dialéctica solamente sea contradicción. Esa es una mala forma de entender la dialéctica. Pero tampoco la entiende solamente como unidad. Depende de la contradicción, en realidad, ¿no? Es unidad y lucha de contrarios, podríamos decirlo, ¿no? O sea, siempre hay cosas que se van a dividir. De hecho, por ejemplo, como Marx es materialista, si habláramos ya más ontológicamente, te podría decir que el materialismo dialéctico tendría una posición monista. Considera que la única cosa que existe, en tanto existe es materia, pero es un monismo muy particular, porque es un monismo con un pluralismo de propiedades. Es una sola sustancia que Eso se tiene más subdivide, sentido. se desdobla en varias propiedades, ¿no? Es la materia que se va desdoblando, es el uno que se divide en dos. Dame un segundito, Aníbal, un segundito. Mi celular está por morir. Lo voy a cargar. Ya, ahora sí. Un segundo. Ya. Por ejemplo, aquí alguien pone, mientras tú vas buscando eso, que hay contradicción en la tesis y antítesis y unidad en la síntesis. Bueno, esa versión, aunque puede llegar a ser aceptable, yo no la considero digna de utilizar porque eso es más Kant que Hegel y mucho más que Marx, ¿no? O sea, Hegel nunca habla de tesis, antítesis, síntesis. claro, ¿no? claro, nunca, nunca es esa distinción. No, eso es más Kant, más Fichte, ¿no? O sea, está en la crítica de la razón pura, en la última parte, y en Fichte, que luego retoma esta visión. Claro, y Pero eso es un mal entendimiento de Kant también, porque Kant a lo que se refiere es a los juicios analíticos como tal, ¿no? Y el tema de la contradicción sirve para reconocer bien los juicios analíticos que son tautológicos en sí mismos. Más que nada es por eso. Pero yo quería comentarte algo de que tú me preguntaste, ¿dónde está esa naturaleza humana? El problema es que cuando hablamos de una naturaleza humana, hablamos de una esencia. Pero ¿cómo reconocemos la esencia si es que la esencia no se puede ver, no se puede tocar? La esencia se puede reconocer a través de su sustancia y sus potencias. Entonces, si es que tú dices, por ejemplo, el hombre es contingente, ¿quiere decir que todos los hombres son contingentes? uh-huh. Ya, pero esa sería entonces una naturaleza en el hombre. El hombre es naturalmente contingente. Evidentemente yo sé que Marx propone su propia postura de naturaleza humana, a diferencia de la de los tomistas, pero yo sigo defendiendo esta idea de que el problema de decir que Marx no tenía o que no tenía presupuestos éticos recae en el argumento de un relativismo histórico. ¿Y por qué defiendo esto? Porque claro, tú dices, el hombre es producto de su historia. Y esto es lo que se analiza posteriormente en la escuela de Frankfurt, en el círculo de Viena, de donde nacen los analíticos del lenguaje como tal, en donde dicen, no, claro, pero la historia depende de algo, depende del lenguaje. Entonces ya no es la historia la que construye el mundo, claro, ya no es la historia la que construye el mundo, sino que ahora es el lenguaje. Pero con el lenguaje nos encontramos con algo. ¿El lenguaje crea el mundo o descubre el mundo? Yo considero que esa pregunta se aplica a la historia también. No es que ahí Dime. caería en una... Pues, esa es la crítica que le tenemos, por ejemplo, a los analíticos, los marxistas, y también a lo que deviene mucho después de ellos, que es la posmodernidad, ¿no? Ya la posmodernidad y el postestructuralismo, sobre todo, que es una paja mental, de entonces yo soy lo que yo nombro, ¿no? Y solamente con nombrarlo existe. Pero Marx no llega nunca a eso, ni siquiera a la escuela de Frankfurt. Ahí hay incluso malos entendidos con la propia escuela de Frankfurt. ¿Qué hace la historia? La historia la hace el hombre y el hombre hace la historia. O sea, es de nuevo una relación dialéctica. Por eso esa cita de Gramsci, ¿no? No se puede separar sujeto de objeto ni ser de hacer y de pensar. Uh -huh.
Es una relación. En tanto la historia existe, es porque el hombre la va haciendo. Y por tanto el hombre va cambiando mientras cambia la historia. Es una relación entre ambos. No se puede separar sujeto y objeto. Están unidos. Como no se puede separar teoría y praxis, no se puede separar ser y hacer y pensar. ¿No? Son siempre caras del mismo, ni siquiera de la misma moneda, son caras del mismo dado. ¿No? Son distintas caras de un mismo dado. Así se entiende más la dialéctica que como caras de una misma moneda, Ujú. porque la dialéctica no es solamente oposición ni unidad, es subsunción, por ejemplo, le llama Hegel y Marx, ¿no? Una subsunción, son cosas mucho más amplias, que lo describe muy bien, por ejemplo, esta idea de la dialéctica, o sea, Quillet en un texto que se llama Menos que nada, y también Mao en un texto que se llama Acerca de la contradicción. Pero quien tiene tal vez unas categorías muy interesantes en Hegel, dentro de la línea marxista, es Lenin, quien estudia, por ejemplo, ¿cómo se llama? La ciencia y la lógica de Hegel. Ujú. Entonces, ahí se va armando esta idea de la dialéctica. Aunque Ahora, yo sí defiendo que la interpretación que le hace Lenin a la ciencia de la lógica de Hegel tiene cosas rescatables, pero en sí mismo es garrafal. Y, o sea, lo siento, pero desde mi postura, la mayoría de, no marxistas, sino dialécticos que intentan interpretar a Hegel lo hacen mal. ¿Por qué? Porque intentan divorciar la metafísica de Hegel. Y considero que ese es uno de los mayores problemas que tienen los dialécticos como tal. Ahora, respondiendo a lo anterior, antes de que se me olvide, porque habías mencionado algo importantísimo. Ah, ya, claro, es el tema de que el hombre hacia la historia y la historia hacia el hombre. En este caso, yo considero que hay una ciencia emergente que tendrá pues algo de 10 años, 15 años, y curiosamente tenemos un representante aquí en Perú que es un etnosemiótico, y yo considero que la ciencia de la etnosemiótica nos permite profundizar mejor en esta postura que de cierta manera parece muy generalizada, pero que nos permite comprender que no es que realmente la historia haga al hombre y que el hombre haga a la historia, sino que si bien el hombre es partícipe de la historia, hay partes de la historia que se construyen a través del hombre. Podríamos denominar como una intersubjetividad de Husserl, como lo que él presenta, ¿no? Que todos van compartiendo algo de acuerdo, pero que también hay una parte del descubrimiento del hombre para la cosa a través del intelecto. ¿De qué manera? Por ejemplo, algo que plantea la hipnosemiótica es que todo aquello que sucede alrededor de un ente pensante deja huellas, deja signos, deja mitos también, deja mitologías, etcétera, ¿no? El hombre, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al mundo por primera vez tenemos a nuestros padres. Nuestros padres nos enseñan palabras y relacionan estas palabras con los objetos. Ahí ya tenemos historia. Pero muchas veces nosotros, a diferencia de lo que se nos está enseñando a través de nuestros padres y a través del propio lenguaje, le damos un agregado extra a las cosas. Esto pasa con las mitologías también. Y las mitologías emergen a través del propio raciocinio del hombre. En el tomismo este es el propio apetito intelectivo. Entonces no se puede reducir al hombre a la historia y la historia al hombre por el hecho de que no es que la historia crea al hombre, sino que el hombre transcurre a través de lo que denomina historia y obviamente el hombre crea parte de la historia, pero no es toda la historia. Por eso es que se crean mitologías que incluso pasando muchos años, pasando siglos, aparecen mitologías, ¿no? Como, no sé, vamos a decir, cuando hay escritos póstumos o cuando hay, o simplemente hoy en día, ¿no? Hoy en día podemos ver a una persona que no ha sido para nada relevante y que muchas personas lo consideran como que, no sé, él puede ser un vago o lo que sea, pero que a través de lo que esta persona genera, y no necesariamente con el lenguaje o con las narrativas, se crea un ídolo a través de lo que sería la propia mitología. Entonces, yo considero que no se puede reducir a el hombre a su propia historia como tal, porque hay una historia aparte de el hombre individual y es a través de los colectivos. Que si nosotros queremos hacer un análisis real de lo que es la historia, tenemos que tener en cuenta que hay muchas de estas huellas que son descubiertas siglos después o años después, etcétera, ¿no? Ahora, podemos decir, claro, pero esto es parte de la historia también, ¿o no? ya, ahí vamos a encontrar de nuevo estas discrepancias, ¿no? Porque, por ejemplo, por qué existen estas mitologías o estos individuos que nacen desde el materialismo dialéctico, tendríamos que responder en la misma clave que Marx hace en la ideología alemana, ¿no? ¿Son realmente individuos o son parte de una relación social? O sea, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad, usando el mismo ejemplo que tú me diste, nuestros padres nos enseñan ciertas palabras, pero nosotros podemos darle otras connotaciones posteriormente. Pero esas connotaciones que le podemos dar a esas palabras, ¿las dimos nosotros o son parte de un contexto social en el que aparecen? Uh -huh. Por ejemplo, incluso no solamente general, ¿ah? Sino incluso dentro de un contexto social muy particular. Yo tengo amigos que viven conmigo, por ejemplo, con los que tengo chistes muy internos, ¿no? Chistes que si la gente me escucha hablarlos en vivo, nadie va a entender porque son solamente cosas que tenemos nosotros.
Pero eso que entendemos nosotros dentro de esta relación de roomies es porque habitamos, vamos al contexto material, habitamos un mismo lugar, Ujú, tenemos relaciones sociales entre nosotros y relaciones materiales entre nosotros. Entonces, ujú, esas relaciones materiales y sociales que están dentro de este hábitat al que llamo departamento son lo que generan este tipo de connotaciones del lenguaje que son particulares, ujú, pero que son parte de un todo social. ujú, No es que se nos haya ocurrido de la nada, porque la nada no existe, la nada nada da, ¿no? Parten de relaciones materiales. ujú. ¿No? De nuevo está esta posición del marxismo que es materialista, ¿no? Es un materialismo dialéctico. Entonces, siempre, y eso es algo que te vas a encontrar al menos con marxistas que tengan una posición realmente materialista dialéctica, esta subsunción, para usar términos dialécticos, Ujú. a la materia. ¿No? Claro, que Estamos... todo se reduce a los fenómenos materiales y a las interacciones sociales. Es que justo a eso es a lo que me voy, de que una cosa no descarta la otra. ¿En qué sentido? Tú has usado el término correcto, has dicho, ¿no? Estos nuevos términos o estas nuevas mitologías que aparecen. Lo que sucede es que nosotros no es que creamos el mundo, nosotros descubrimos el mundo, pero lo renombramos. Y esto ya sé que puede sonar un poco kantiano, ¿no? El hecho de que no podemos conocer al final El, el noumeno, el noumeno. ajá, claro, que no podemos conocerlo, sino que nosotros solamente conocemos las apariencias. Creo que él lo denominaba como fenómeno. Nosotros solo podemos conocer el Claro, fenómeno. somos el fenómeno, conocemos el fenómeno, lo que se nos aparece, pero Ujú. no conocemos el noumeno, lo que es. ¿No? Claro, Entonces, o sea, es innegable que nosotros denominamos el mundo porque, por ejemplo, cuando hay esta interacción social, para que haya esta interacción social y para que denominen las cosas, ¿no? O sea, ahí en el contexto o en el ejemplo en el que tú me planteas, tiene que haber un lenguaje y ustedes crean un nuevo lenguaje. Eso es cierto, crean un nuevo lenguaje. Pero cuando crean este nuevo lenguaje, lo usan para denominar sentimientos o características que descubren. Ustedes tienen un descubrimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, vámonos hacia las comunidades más antiguas. Las comunidades más antiguas, de la nada, no sé, estaban caminando, etcétera, y veían por primera vez algo de un color súper extraño, que nunca habían visto ese color nunca antes. Por eso es que hay muchos estudios que demuestran que cada vez el hombre va descubriendo más colores porque va nombrándolos, pero no es que el hombre va creando más colores, sino que el hombre va descubriendo más colores porque va nombrándolos poco a poco, ¿no? Se sabe de que, por ejemplo, las mujeres pueden detectar más colores que los hombres, se sabe que, por ejemplo, hay herramientas con las cuales el hombre puede diferenciar más colores en donde piensa que solamente hay uno, descubre que hay 10 colores diferentes, etcétera, etcétera. Y no es porque el hombre esté creando estos colores, sino que el hombre los está descubriendo, pero a la hora de descubrirlos, les pone un nombre, los califica, los denomina, los ordena. Y este orden se conoce como, ahorita me acuerdo, este nombre de este orden que hace el ser humano a las cosas para ordenarlas, se conoce como, se me fue el nombre, pero es un término de la propia semiótica como tal. O sea, en semiótica, el actante es el que descubre el objeto en primeridad, pero en segundidad lo denomina. Y luego en terceridad le da una relación social. Por eso digo, yo no descarto el hecho de que haya influencia histórica, pero no es que la historia crea al hombre, sino que el hombre en el devenir histórico, siguiendo a, por ejemplo, Heidegger, el hombre en el devenir histórico se reconoce a sí mismo, reconoce las cosas en el mundo y las nombra. Y ahí es en donde recién pues, se puede construir historia. Recién cuando tú nombras las cosas es que puedes construir historia, pero para nombrar algo tienes que descubrirlo primero. Eh, Quería decir algo más, claro, para que haya historia tiene que haber un nombramiento, para que haya un nombramiento tiene que haber un descubrimiento. Y por ¿no eso, caería, dime, ¿no caerías en un nominalismo? no necesariamente, porque yo defiendo la postura, claro, porque yo defiendo la, Domino, soy. Eso es casi esta idea del hombre es la medida de todas las cosas, muy griega, ¿no? claro, Sofista incluso. El yo claro, no, soy el hombre, ¿no? no, es porque yo defiendo una postura estética agustiniana. ¿Qué es esto? O sea, San Agustín habla de la ciudad de Dios como tal, ¿no? San Agustín dice, nosotros vivimos en la ciudad de Dios, o sea, nosotros como que ya estamos en el cielo, solamente que no podemos reconocer el cielo. Yo por eso, y es una teoría como que un poco está en pañales, que es la que a mí me gustaría plantear en algún momento cuando tenga más tiempo, pero es que nosotros no es que descubrimos el mundo por primera vez, sino que nosotros reconocemos el mundo, en el sentido de que cuando nosotros empezamos a sentir amor, empezamos a sentir deseo, empezamos a sentir atracción, reconocemos cosas que ya teníamos en nuestra esencia, porque es un reconocimiento. Es muy platónico, ¿no? Sí, es un poco platónico, como que esta idea dualista en donde, claro, está el mundo de las ideas. La reminiscencia, creo que era, ¿no? En Platón. No Periodo de reminiscencia. recuerdo, no recuerdo, pero No recuerda aquello que estaba en ajá, el mundo. claro, claro. El alma recuerda esto que le fue suyo en algún momento, de ahí es de donde se saca esto, ¿no? De que también y se sacan estas mitologías que son tan bonitas de leer como que había hombres de 4 brazos y de 4 patas que fueron divididas en dos y que luego se buscan entre ellos. Claro, algo A más o ver, menos así similar, pero más agustiniano.
Y por Bueno, eso, Agustín se basa mucho en Platón, ¿no? Entonces, claro, claro, es uno de los autores que más lee, sí, sí. porque era uno de los autores que más consultaba a San Anselmo, al igual que a Plotino también. Pero yo por eso digo esto, no podríamos reducir al hombre solamente a la historia, porque eso querría decir que el hombre a través del lenguaje crea la historia, pero el hombre lo que hace es reconoce en la historia Es una lo cosa que puede venir. muy Ujú, interesante. Es una cosa muy interesante, porque ahí también tendríamos que debatir como un punto, y creo que al final va a ser un debate de muchas cosas, y vamos a ir avanzando así, como ahora. ujú. Eh, es una cuestión muy interesante. ¿Cómo entendemos el lenguaje, ¿no? Uy, claro. Y en su relación con la conciencia, ¿no? Ahí estaríamos hablando de si el lenguaje, por ejemplo, es una invención del hombre, en qué momento aparece, en qué momento no aparece, ¿no? Ujú. Marx, por ejemplo, y por tanto todos los materialistas dialécticos consideramos que el lenguaje es expresión de la conciencia humana, o sea, es conciencia en acto, por ejemplo. Y la conciencia es conciencia social, de nuevo, es una relación social. La conciencia solamente aparece en el hombre cuando el hombre se relaciona, cuando empieza a interactuar socialmente. Y ahí aparece la conciencia y aparece el lenguaje, ¿no? Una cosa relacional. Eso lo explica muy bien Marx en Ideología Alemana, por ejemplo. Muy interesante. Esa forma de entender también el lenguaje digamos, la conciencia, ¿no? Entonces, ahí también, es que, de nuevo, tenemos posturas muy antagónicas y por eso tenemos conceptos muy antagónicos también, ¿no? De cómo vamos a entender esto del hombre, sus relaciones sociales, el lenguaje mismo, ¿no? El lenguaje como parte y expresión de la conciencia social no puede expresar cosas que no exista dentro de esta conciencia social, por ejemplo. ¿Cómo expresas algo que no existe? Claro, no puede simplemente. No se puede. Aunque no, claro, claro. O sea, no puedes expresarte de algo que no existe como tal. Claro. Lo que sí puedes hacer es expresiones de algo que no puedes reconocer aún, ¿no? Que es lo que hacen los niños, por ejemplo, el llanto, etcétera. El tema del lenguaje es demasiado interesante. Yo he leído bastante sobre el lenguaje y si es que lo metemos en el debate, te voy a agradecer bastante porque me vas a orillar a que repase bastante sobre lo que he leído, desde Manturana hasta filosofía del lenguaje como tal. De hecho, hay un libro que yo recomendé el anteaño pasado que me encantó demasiado y yo agradecí porque tuve un viaje, recuerdo, en ese año, en el 2023, tuve un viaje en avión. Entonces yo como que dije, tengo que llegar y tengo que estar 100% despierto, estaba un poco nervioso y todo porque teníamos que hacer cosas importantes al lugar al que estábamos yendo, entonces dije, ya sé, voy a aprovechar para al fin leer este libro que lo había pospuesto hace mucho tiempo, dije, voy a darle al fin una oportunidad. No me quería bajar del avión porque no quería dejar de leer ese libro. Se llama Filosofía del Lenguaje. Es escrito por dos autores, uno de ellos es un padre, pero es un libro bellísimo, que lo que hace es recopila todo lo que se sabía hasta la época del origen del lenguaje. Obviamente, cualquier estudio científico que haya intentado replicar el origen del lenguaje actualmente no se puede hacer, está prohibido por el derecho internacional, porque los experimentos que se hacían para intentar reconocer el lenguaje humano era simplemente dejar a dos niños abandonados y ver Sí. cómo es que ellos descubrían lenguaje, ¿no? Y se ha hecho, y se hizo muchas Claro, veces. claro, se hizo. Por eso No, hoy no en está día prohibido. está totalmente prohibido. Sí, Pero, sí, sí. claro, pero una de las conclusiones que se pudo haber sacado de las propias investigaciones que se hicieron en su momento con respecto al lenguaje eh, es que a diferencia de los otros animales, porque tú puedes dejar a cualquier animal o sea, solo o puedes dejarlo que se críe con otros animales, el animal siempre aprende su propio lenguaje. Si es que tú Claro. dejas un perro criándose con gallinas, el perro siempre va a ladrar, Y no, no no va a, tocaría. claro, no va a quicriquear, ¿no? Claro. Pero si tú dejas a un ser humano con otros animales, nunca va a aprender el lenguaje como tal. Siempre va a solamente hacer señas o hasta incluso puede terminar lamentablemente falleciendo, ¿no? Por el hecho de que al no saber comunicarse va a intentar sobrevivir, pero no encaja dentro de este reino animal como tal. Claro. Claro. Uh-huh. Entonces, el tema del lenguaje es muy interesante. Yo considero que sí sería bueno debatirlo. Va a estar ahí porque además es parte de lo que Marx también investiga dentro de la ideología alemana. Luego, uno de los que se desarrolla un poco en ese aspecto es Gramsci, en Los cuadernos de la cárcel. Hay un texto de Gramsci que es Introducción a la filosofía de la praxis. Es ahí donde Gramsci va a dar esbozos de lo que va a ser el lenguaje para el marxismo, sobre todo, ¿no? Cómo retoma esta idea de la construcción del lenguaje en torno a relaciones materiales de Marx y lo desarrolla, ¿no? Es una cosa muy interesante esta visión de Gramsci acerca del lenguaje también. Así que sí, creo que tendríamos que ir, porque además hablar de la ética es hablar también del concepto de ética. Entonces no podemos hablar del concepto de ética si no definimos también qué cosa es el lenguaje, ¿no? Y cómo nace y de dónde nace y cómo parte, si se puede terminar o no se puede terminar. Lo mismo de la conciencia, creo yo. Lenguaje, conciencia. Y es que de nuevo, perdón que sea así, pero
creo que no tendría yo que caer en esto, no se separa sujeto de objeto, ni ser hacer de pensar, ¿no? Es una relación entre todo. Entonces, hablar de ética también es hablar de ontología, es hablar también parte de esta idea antropológica de Marx, ¿no? Ujú. Es hablar también de una visión de libertad, porque eso involucra parte de su crítica de la economía política, y es también hablar, por cierto, de la conciencia y del lenguaje, ¿no? Por supuesto. Ahora recordemos que lenguaje y que lengua son cosas diferentes, ¿no? Lengua Claro. es aquello que se le atribuye a una cultura, a una cultura como tal. Y sí tenemos estudios que demuestran el origen de distintas lenguas. Antes Ujú. de las lenguas existía otra cosa, no me acuerdo cómo se denomina ahora, que era antes de una lengua como tal, existía algo que era la mezcla de dos tipos de intentos de comunicación, o sea, dos tipos de legisignos, no me acuerdo cómo se llama, que se fusionaban y ahí es donde se crea el lenguaje, ¿no? Que para que algo sea lenguaje tiene ciertas directrices. En este caso tiene que tener ciertas referencias, ciertas definiciones, tiene que haber una distinción, ya sea por cantidad o por género, para que se pueda considerar una lengua como tal. En cambio, el lenguaje es la capacidad de transmitir información de un ser a otro. Por eso es que el debate está interesante de cuál es el origen del lenguaje como tal, porque el lenguaje se supone que es el que de cierta manera califica el mundo que nosotros conocemos. Yo creo que la ciencia que mejor estudia el lenguaje es la semiótica. Por eso yo me interesé tanto por la semiótica en su momento, porque la semiótica es la ciencia del signo. ¿Y qué cosa entiende la semiótica como signo? Entiende todo aquello que nosotros podemos referenciar, absolutamente todo. Y obviamente el signo no se puede conocer, pero lo que sí se conoce es el símbolo que representa a el signo a través de una denominación. El actante, que es aquel que referencia el signo, es el que le da nombre, ¿no? Y hay libros introductorios que lo explican con manzanas, literalmente con manzanas. Te ponen una manzana y te dicen, ¿no? ¿Qué pasaría si es que una persona que no tiene lenguaje se cruza con esto? No sabría lo que es lo circular, no sabría lo que es rojo, no sabría lo que es fruta, absolutamente nada. Primero se derivaría por sus primeros instintos, ¿no? Que es tocarlo, palparlo, luego sentirlo, etcétera, ¿no? Entonces, en este libro que te comenté de la filosofía del lenguaje, que no puede ser que no me acuerdo cómo se llaman estos dos autores, lo que se hace es una distinción entre lenguaje icónico y lenguaje dígito. El lenguaje icónico es el lenguaje por instinto. Si es que en este momento viene alguien por atrás y te asusta, tú lo que vas a hacer posiblemente saltar, posiblemente grites, etcétera, ¿no? Si es que alguien te pincha con alguna aguja, posiblemente emitas un gemido. Si es que alguien te hace cosquillas, posiblemente te terminas riendo. Este es un tipo de comunicación también y es el lenguaje icónico, que es el que se supone que compartimos con los animales. Al igual que un perrito llora si es que lo golpeas, un perrito ladra si es que está molesto, etcétera, nosotros también reaccionamos de esa manera. Pero el lenguaje dígito es aquello que parte de una interacción social, pero que también tiene sus propias directrices. Por eso se dice que y por eso es que yo considero que toda obra tiene que leerse en función al lenguaje en la que es escrita, porque hay términos que solamente se entienden cuando entiendes ese lenguaje. Es algo que el mejor ejemplo para entender esto es el que te presenta el tomismo, ¿no? Con el tema del ser y existencia. Una persona se alarmaría si es que alguien dice, el tomismo no existe, no, perdón, en el tomismo Dios no existe. ¿Cómo que no? Si es que prácticamente es la Una cúspide fruta más. de la defensa, claro, ¿no? Pero a lo que se refieren es que, claro, porque en el tomismo Dios está por encima de la existencia, por eso Dios es el ser, mientras que la existencia digamos, es efímera, es circunstancial, es cambiante y es mutable, Dios es acto puro, ¿no? Entonces, claro, es el mejor ejemplo que yo podría plantear. Entonces, si vamos a plantear el tema del lenguaje para el debate que vamos a tener, ¿cómo te gustaría plantearlo a ti? Porque a mí me gustaría plantearlo como el hecho de que para entender por qué hay una ética en Marx es que tenemos que entender los presupuestos de su lenguaje también. Sí, me parece interesante. Ya, Sí. Sí, sí, la cuestión del lenguaje y la ética en Marx podría titularse. ya, perfecto. La cuestión del lenguaje y la ética. Y esto nos podría terminar en llevar también el debate hacia la estética, ahora que lo pienso, hacia la calificación de los objetos. Muchas veces se piensa que la estética solamente es la belleza, o sea que es La estética, ¿en qué término? ¿En el término clásico o en el término alemán, que es el estudio de lo sensible? yo diría que de cierta manera comparten algo ahí similar. Cuando Yo siempre Humberto, bromeo con eso, ¿no? La estética, y uno piensa, cuando inicia la crítica de la razón pura, dice estética trascendental, y uno espera que Kant se ponga a hablar de arte, ¿no? y de la nada, claro, o sea, Ah, es lo sensible, ¿no? En lo que se aparece. Y el arte, yo quería ver el arte, ¿no? claro, que cuando uno dice, mira, con este libro voy a poder entender mejor sobre qué cosa es la Mona Lisa, y abre. No entiendo nada, dice, y lo tira. Sí, 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 suele suceder. Por ejemplo, claro, en el tema de la estética, yo creo que consultando a Humberto Eco podríamos entender lo que es la estética histórica. En ese sentido, y creo que inevitablemente se va a terminar hablando de la estética porque el capitalismo como tal es un referente estético. En Marx es el enemigo. No sé, en la teoría liberal es el héroe que te salva.
Y esos signos que se van creando a través de la historia y que ya se vuelven mitos, se estudian desde la estética también, ¿no? La influencia que van generando, y no solo desde la influencia, sino desde sus propios componentes. Algo que dice Ferrater Mora, que es uno de mis autores peruanos favoritos, y a mí me dio pena porque cuando fui a el presbítero, no te miento, estuve buscándolo por 1 hora y media. Mi pareja estaba aburrida ya. Yo estaba buscando dónde es que está enterrado Ferrater Mora. Y al final terminé encontrando a su primo y no a él, que su primo era un poeta. Y estoy totalmente triste. Voy a ir otro día para así buscarlo. Pero Ferrater Mora lo que dice es que justamente esto, ¿no? Que la estética va más allá de solamente el... no, claro. Aparte de eso, dice que a través de la estética se pueden crear cosas que no existen como tal. Y eso es algo contradictorio. ¿Cómo creas algo que no existe? Bueno, en Ferrater Mora dice que a través de la estética es que nace la ficción. Nacen las obras teatrales, nacen las... Y a través de la ficción yo considero que una fusión entre ficción y entre semiótica se puede entender mejor el tema de las mitologías. Yo cuando estaba en la facultad me tocó hacer una investigación con un docente que era muy joven para su edad, se llamaba Alejandro, un capo de verdad, para mí es uno de los mejores semióticos en el Perú, por no decir el mejor. Es un capo de capos, ya tiene doctorado, enseña en 3 universidades y es joven. Un semiótico, pero que de verdad, si es que lo tuviéramos acá, tú le dirías, a ver, hay una semiótica de esto, y él agarra y te dice, sí, mira, tiene 5 libros, y estos libros te hablan de esto, y así, es semiótico al mango. Y conversando con él, pues justamente, él es el que me recomendó ese libro que yo te estaba comentando de la etnosemiótica, en donde se habla de esto, de que el hombre, en su interacción social, va dejando huellas, y estas huellas se terminan convirtiendo en un imperativo que a veces no reconocemos, ¿no? El tema de la humillación pública, que si es que tú eres un niño y te llevan a cortarte el pelo, pero justamente el lugar a donde te van a llevar a cortar el pelo tiene una ventana transparente, pasas humillación. ¿Pero por qué pasarías humillación? Ah, porque el cabello es un símbolo de poder y cosas así, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esto? Hay algunos teóricos que lo que intentan es reducirlo a la biología o explicar el origen biológico de ciertas inclinaciones que tienen las personas en su infancia, como el miedo, ¿no? Que se dice que, ¿por qué hay niños que le tienen miedo a la oscuridad? Bueno, le tienen miedo a la oscuridad porque antes, cuando nosotros vivíamos en comunidades, no existían cosas como postes de luz y cosas así. Entonces, de noche eran las épocas en donde era más fácil cazar a los seres humanos. Entonces, hay personas que a través de su ARN han heredado ese miedo por las zonas oscuras. ¿Por qué? Porque por supervivencia piensan que en cualquier momento les va a saltar un tigre, ¿no? Obviamente no piensan eso, pero es ese miedo que ya tienen ahí marcado. Entonces, sí, yo considero que el lenguaje e historia va a estar buenazo. La cuestión del lenguaje y la ética en Marx. Pues sí, la cuestión de la ética también hay algunos autores marxistas que se han dedicado a ella, ¿no? Hay un marxista que se dedicó al teatro, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Hay un colegio aquí en Perú que tiene ese nombre. ¿Colegio? Sí, sí, ¿En qué parte está el colegio? por la Colonial, entre Colonial y Universitaria, al lado de un metro. Uy. Sí, un nombre, el autor, se me ha ido el nombre. Es ¿Salazar Bondi? No, no, no. no, es se me fue el nombre. Ya, pero ¿qué hay con este autor? Este autor se dedica precisamente a hablar de las cuestiones estéticas y del arte también, ¿no? Y como todo materialista lo relaciona mucho a las cuestiones de las relaciones sociales, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, tomando esta postura biológica que tú mencionabas, ¿qué es lo que generó el miedo, ¿no? El simbolismo nace de la mente humana, o en este caso de la biología heredada, o nace de primero una condición material en la que el hombre no poseía la capacidad de iluminarse, ¿no? Y por tanto, su condición material lo llevaba a estar alerta, ¿no? Ante cualquier amenaza, y eso devino en miedo, que fue transmitido, si quieres, generacionalmente, pero que igual de todas maneras parte de una relación material. Lo bello, lo estético, no es sino una expresión misma de estas relaciones sociales. Esto también se estudia mucho por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética tiene todo un apartado acerca sobre todo en prensa y propaganda, ¿no? De cómo crear una nueva estética, ¿no? ¿Qué es lo que se debe mostrar? Si no es la estética burguesa, ¿no? O sea, la nueva construcción de una nueva sociedad implica también la construcción de nuevos valores, ¿no? Porque en el socialismo se va desarmando las viejas formas y se va construyendo nuevas, y por tanto nacen nuevas formas de estética, nuevas formas de nuevos símbolos, ¿no? La idea del mito, por ejemplo, que está muy presente en Mariátegui también, y en Sorel, y en Gramsci, porque Mariátegui es básicamente discípulo de Gramsci, toman a Sorel, pero le dan una vuelta al concepto de mito, ¿no? El mito es siempre la expresión de las relaciones sociales, el símbolo siempre es esa expresión. Cuando el proletariado se organiza y toma el poder y ejerce su violencia revolucionaria y ejerce su nueva forma de Estado, genera un nuevo mito. No el mito de la burguesía, no es por ejemplo, el mito liberal, no es el sistema capitalista que te libera y que te realiza. Eso desaparece y se transforma en un nuevo mito.
el mito del hombre construyendo su mundo, por ejemplo, ¿no? Eso de ahí son dos mitos contrapuestos. Dos, una hegemonía y una contrahegemonía en el caso de que el capitalismo todavía exista, ¿no? Entonces se enfrentan como tal, ¿no? De ahí también va a venir este concepto de dos formas de entender el mundo en base a nuestras relaciones sociales, tanto lo que llamaría Gramsci el pensamiento o la cultura burguesa y la otra forma de cultura que él atraviesa desde el marxismo. Que ahí hay un error, por ejemplo, con los supuestos gramscianos progresistas que tienen cultura en Gramsci como otra cosa, pero no es exactamente así. Pero básicamente para Gramsci cultura es todo aquello que nazca del entendimiento de la necesidad de la revolución a través del marxismo. Entonces desde ahí se crea una cultura, se crea un mito, se crea todo lo demás, ¿no? Eso mismo se presenta, por ejemplo, en Mao, y ahí la propuesta de la idea de la revolución cultural maoísta, que es de hecho el desarme ideológico de la vieja cultura burguesa. Es necesario no solamente combatir la condición material, sino también la condición ideológica, porque a través de la ideología también se puede restaurar el sistema capitalista de producción, ¿no? Entonces hay una relación entre ambas, indiscutible. En Mariátegui también está esta idea del mito, que implica la creación de una nueva forma de entender el Perú, ¿no? Un desarmado de las relaciones sociales y de la historia del Perú, ¿no? Ya no es leer la historia del Perú como se leía o como se lee, sino leerla a través de la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, quien sí logra hablar de una ética marxista es Mariátegui, pero Mariátegui entiende la ética desde otra cosa, ¿no? O sea, esa es una visión también muy marxista de la ética, tal vez, que la toma de Gramsci y dice, no, la ética proletaria, ¿no? Es algo así, la moral proletaria no es la justicia, no es lo correcto, no es lo bueno. La moral proletaria es la realización de sus intereses, es decir, la toma del poder. Eso es ético, ¿no? Y el mito, que es muy estético, en Gramsci, en un texto que se llama El Príncipe Moderno, que es el texto que Gramsci escribe para analizar la obra de Maquiavelo, dice, el partido ocupa, así lo dice de manera muy literal, el lugar de la divinidad y del deber ser. Ese es el rol del partido, dice, ocupar esos dos puestos. El lugar de la divinidad porque es lo que le da forma al todo y el lugar del deber ser porque su práctica es incuestionablemente, si queremos hablar de moralidad, es lo correcto, indistintamente de si eso es generalmente correcto o socialmente correcto. O sea, el partido ocupa el lugar del deber ser. Es la construcción del mito marxista, por ejemplo. Y de ahí también su expresión estética, su expresión moral, ¿no? Pero Cosas que estamos de acuerdo en que para que un mito pueda ser estético tiene que trascender a sus condiciones materiales, ¿verdad? no, parte de ellas. Claro, Porque claro. Yo no he dicho el de que no mito, partan de ellas, pero que trasciende a sus condiciones materiales. el mito marxista trasciende solamente para el proletariado, Ujú. por ejemplo. No busca extenderse a otras clases sociales. Foucault lo recuerda en su debate con Chomsky, por ejemplo, cuando Chomsky le dice algo así, pero te estás olvidando de la ética y la relación con la naturaleza humana. Y Foucault le responde citando a Mao y dice, bueno, pero según Mao existen dos naturalezas, una burguesa y una proletaria, ¿no? Entonces, si existieran, teniendo esta visión maoísta de que existen dos naturalezas, una proletaria y una burguesa, existen dos mitos, dos estéticas, dos éticas, dos todos, ¿no? Y entonces tendríamos que esa estética solamente es la estética del proletariado. Y si ha de trascender, trasciende en tanto trasciende el proletariado. O sea, en tanto el proletariado se vuelve clase hegemónica, en tanto toma el poder, es ahí donde la estética proletaria se hace general. Solamente en ese punto. Si no logra tomar el poder, no se hace general, se queda dentro de la esfera del proletariado nada más. Claro, pero recordemos que Foucault lo dice porque para él la naturaleza es el contexto. Entonces, Mm. evidentemente, el contexto burgués y el contexto proletario son diferentes. Cuando yo te digo que si es que puedes aceptar que el mito, para que pueda entenderse como estético, trasciende a sus condiciones materiales, yo cuando digo que ya trasciende a sus condiciones materiales es porque tiene condiciones materiales que son las que le dan el origen. Pero para que pueda considerarse como un mito, debe de haber una trascendencia. Por ejemplo, si es que yo tengo, no sé, pues te voy a dar un ejemplo sencillo. Los tótems, que es prácticamente uno de los recursos que más le gusta estudiar a los filósofos en la estética primitiva. Los tótems son solamente un tronco que representa a un animal en específico. Pero ¿por qué este tótem representa más que solamente un tronco con un animal? Porque claro, ha trascendido a sus condiciones materiales y ahora representa trascendentalidad, ¿no? Representa tal vez la vida después de la muerte, representa tal vez una buena fortuna, etcétera, etcétera. Entonces, para que haya un mito, tiene que haber una trascendencia de las condiciones materiales como tal. Yo no niego que las condiciones materiales
son la partida de cualquier estudio. De hecho, el propio Santo Tomás lo hace. Santo Tomás, cuando parte el estudio, lo hace observando este mundo sensible y reconoce a través del mundo sensible que las cosas tienen finalidades. Pero el estudio del mundo no se reduce solo a sus condiciones materiales y no se limita solo a sus condiciones materiales. Solo rápido para responder a lo que dice Progresito, claro, o sea, yo también sostengo a la belleza como un trascendental, solo que aquí podemos entender el concepto de belleza como un trascendental del ser, que es la respuesta última de cuál es el origen de la belleza. Estoy de acuerdo contigo, jamás refutaría eso. Pero también podemos entender a la belleza como un producto estético que replica este trascendental del ser o que intenta replicar este trascendental del ser. Por eso es que el hombre dice, yo amo y me gusta amar, es un sentimiento bello, ¿no? Porque está intentando replicar este trascendental del ser en sus acciones humanas. O sea, eso sí yo no lo niego, solamente que no vamos a debatir sobre tomismo como tal, pues, ¿no? Porque ahí sí tendríamos que debatir los trascendentales del ser y la belleza en el tomismo como tal. Los tomistas tienen una tarea bien complicada, déjame decirte. No, no, es que leer a Santo Tomás es muy complejo también. Y por eso digo, por lo menos en los tomistas sí, no se puede leer a Santo Tomás si es que no entiendes los términos en latín. Obviamente hay una facción que, por ejemplo, ya son los tomistas intensivos, que cualquier término que no tenga una referencia en latín automáticamente es descartado. Yo por eso en su momento, cuando vi estas diferentes escuelas de tomismo, dije, cuando quiera profundizar bastante en cualquiera de estas escuelas, necesito bastante tiempo. Por ahora he procurado profundizar en la filosofía de la naturaleza, que es uno de los principios básicos, o sea, es utilizado en la propedéutica tomista, pero evidentemente para aprender de tomismo necesitas años, ¿no? Y muchos años, no solo 2, 3 años, necesitas un mínimo de 10 años, evidentemente. Uh -huh. Para mí leer a Santo Tomás es como leerme pues el Capital de Porrazo, es comprensible, terminaría pues fallando muchísimo. Claro, y yo recuerdo que había muchos pretenciosos en su momento cuando yo estaba intentando aprender tomismo que llegaban y que decían, yo ya refuté a Santo Tomás, decían, y decía, pero ¿hace cuánto que lo has leído? Ya lo tengo leyendo hace un mes. Y agarraban y sacaban unas cosas que no tenían nada que ver porque lo habían encontrado en una página X que supuestamente estaba entendiendo a Santo Tomás. De verdad, un insulto total lo considero yo para la intelectualidad. Es de leer un autor por lo que dicen otros de ese autor. Por eso yo siempre recomiendo leer directamente el autor, ¿no? Por eso es que a pesar de que considero que hay autores, por ejemplo, incluso en Marx, muy leídos, es mejor leer directamente el autor, ¿no? Porque de ahí se generan tergiversaciones, tanto a favor del autor como en contra del autor. Hay versiones erradas de ambas posturas, ¿no? Incluso en Marx, por ejemplo, o en el marxismo en general, hay supuestos marxistas que intentan darle más valor a Marx o darle más valor al marxismo partiendo de que es una lucha por la justicia, por ejemplo, ¿no? Es una moralidad y hay que luchar por la redistribución de la riqueza. Entonces, eso de ahí, lejos de ayudar al marxismo, perjudica al marxismo porque lo distorsiona, lo convierte en algo que no es. Y ese es el problema, leer a un autor por algo que no está dentro de sí mismo. Y de refutar a un autor por algo que no dice tampoco el autor, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, cuando Ramón Rayo, cuando con la crítica al Capital, dice cosas que no están en el Capital. Y yo, que soy una persona que humildemente ha leído así apresuradamente, muy vagamente hasta el tomo 2, medio, la mitad del tomo 2, pero que a conciencia he leído el tomo 1, sé que las cosas que Rayo pone ahí son completamente equivocadas porque no están dentro de Marx. Y podría hacer una comparación entre el Capital y el libro de Rayo, buscar cita por cita y vas a encontrar que no tiene nada que ver, ¿no? Es como si Rayo estuviera criticando su idea de Marx, pero no a Marx, ¿no? Y ese también es el problema. Muchas veces, también lo hace Mises, también lo hace Bauer, también lo hacen tantos otros autores que han intentado criticar al marxismo. Eso no implica que el marxismo sea incriticable. Yo siempre digo que toda teoría puede ser criticable porque además el hombre es un ser imperfecto y todas las cosas que crea van a ser imperfectas, no pueden ser perfectas. Por tanto, deben tener críticas. Pero yo siempre cuando les digo a los que tienen posturas contrarias a mí, lean a Marx, entiendan a Marx y luego critíquenlo, ¿no? Pero desde Marx, ¿no? O sea, no hay necesidad de crearle cosas que no están dentro de la posición marxista. Sobre la cuestión del símbolo, por ejemplo, nosotros tenemos dos símbolos. El marxismo tiene dos símbolos muy conocidos. El color rojo como tal, ¿no? Y esta famosa simbología de la hoz y el martillo, ¿no? Que es muy digamos, conocida. Ya, pero ¿qué es la hoz y el martillo para el marxismo? ¿Qué representa la hoz y el martillo para el marxismo? ¿Y por qué su importancia como tal? ¿No? O sea, ¿realmente trasciende o no trasciende? Porque ahí tendríamos me tendrías que especificar también qué cosa entiendes tú como trascendencia, ¿no? Por ejemplo. Supera, pues, supera. Ya. Yo diría que la hoz y el martillo nacen
de el campesinado y el proletariado, porque eso es lo que representan, el la hoz para el campesino y el martillo para el proletario, para el Ujú, trabajador, y representan la unidad de ambos para ujú, crear una nueva sociedad. ujú, No diría que trasciende, porque salvo la Unión Soviética, no sé, Ho Chi Minh, Mao Zedong, ¿no? Y unos cuantos lugares más en el mundo, ujú. no ha existido una realización como tal del socialismo que haya perdurado además, ¿no? Porque la Unión Soviética decayó y la China actual es un capitalismo imperialista voraz, ¿no? Cosa que es muy contrario a lo que diría el propio Mao. Entonces, más que trascender, yo creo que queda en el imaginario de cierto grupo social, ¿no? Porque lo que yo entiendo cuando veo La Hoz y el Martillo, o cuando canto el Internacional, o cuando canto Bella Ciao, que es la canción de los antifascistas en Italia y el comunismo en Italia, Ujú, no es lo mismo, no se entiende igual que para un fascista en Italia, ¿no? O sea, ujú, lo entendemos distinto, nos relacionamos con esa canción diferente, o un capitalista no va a sentir, no va a sentir mística, por decirlo de alguna manera, viendo pues un video de la URSS, ¿no? claro. No siente, no se relaciona con él. Para él no trascendió nada, ¿no? Ujú, O sea, la trascendencia en sí, sí la veo aún relacionada incluso con nuestras condiciones. Trasciende para quienes adoptan esa simbología, para quienes adoptan esa posición, pero no trasciende para el mundo, ¿no? Si traemos, por ejemplo, la voz del Perú, sabemos que eso es un delito, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la trascendencia, por ejemplo, de la simbología de la hoz y el martillo en el Perú? ah, claro. Lo que pasa aquí es que yo te pregunto, ¿cuáles son las cualidades de una hoz y un martillo? No, perdón. ¿Cuáles son sus características de una hoz y un martillo? ¿No? Sus características son madera, fierro y eso. Esas son sus condiciones materiales. Sus condiciones sociales, evidentemente, son su contexto. Cuando se habla de trascendencia, no es necesario que todas las personas en el mundo sean partícipes de dicha trascendencia. ¿Por qué? Porque hay personas que jamás en la vida van a conocer este símbolo, viven en tribus X ahí apartadas. La trascendencia parte del actante, que es el hombre que conoce el mundo, se da cuenta que cuando ve este símbolo, así como tú mismo lo has hecho, este símbolo representa para ti el campesinado. Puede que para otras personas represente libertad, puede que para otros represente muerte, pero con esta representación que va más allá de sus características materiales, ha superado sus condiciones materiales y por ende ha superado sus condiciones sociales. ¿Por qué? Porque tiene una superación de sus propias características, lo cual le atribuye nuevas cualidades. Esta atribución de nuevas cualidades que no existen en el mundo material son su trascendencia. Al igual que existe trascendencia también mística, esta es una trascendencia simbólica. Podemos hablar de trascendencia en cualquier aspecto, pero yo lo que te pregunté es si es que tú aceptas que para hablar del mito desde la estética, podríamos aceptar que ha trascendido sus condiciones materiales. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo de una trascendencia sencilla. Incluso podemos hablar de una mitificación sencilla, pero cuando hablamos de un mito histórico, que claro, el martillo puede ser parte, y de hecho creo que es parte de un mito histórico, tú mismo te das cuenta, para ti representa el campesinado, y estoy seguro que representa más que solo el campesinado, ¿no? Sí, claro, el Senado, el proletariado, la unidad, el Claro. triunfo del socialismo, ¿no? Claro, Digamos. entonces te das cuenta que ya no nos referimos a sus cualidades materiales, ni siquiera a sus condiciones materiales. Ah, ya Entonces, entendí. ajá, ¿Qué, esa es qué, la. qué entiendes tú como material? Ahí también el punto. También ahí también está el tema. Bueno, con condiciones materiales, yo me imagino que estás refiriéndote a los componentes materiales de. Ya, ahí hay un punto muy curioso que tal vez debía aclarar en un momento. Pero quiero responder aquí, alguien, creo que uno de tus seguidores ha puesto una pregunta, perdón. ¿Qué pensás de la influencia del judaísmo en Marx? Lo Ya, había Argelín, mencionado. claro, es un capo, Argelín. No sabía de que podíamos ver esos mismos comentarios. Yo no estaba leyendo mucho los Ah, sí, comentarios. porque no estamos en un en vivo compartido. Yo estoy en tu en vivo, soy un Ah, invitado. tienes razón. Igual, Tienes razón. claro, claro, no, es porque pensaba abrir un en vivo y mandarte la solicitud para hacer en vivo conjunto, pero dije, de repente me demoro y ya cerraste el en vivo y dije, ya, mejor voy a su en vivo y pido subir nomás, ¿no? Que es lo más rápido. Mientras le vas respondiendo a Arkelín, yo voy a ver cómo es que se arregla esto de que son varios cuadraditos para ver si se pueden poner Ah, su. tienes que ir, bueno, depende, pues, hay, en modificar, creo que te debe aparecer, hay una parte de abajo donde aparecen los dos hombrecitos, Ya. hay uno celeste, creo, ahí tienes que darle y luego en ajustes, ahí te va a aparecer las formas, ¿no? Ah, dale, dale, genial. A ver. Ya que pensaba de la influencia del judaísmo, yo le mencionaba justo a Ángel que considero que sí hay cierta influencia por el contexto histórico, pero a diferencia de Dussel no considero que sea primordial, considero que es una referencia histórica, casi una referencia contextual literaria, ¿no? Ahí está, por ejemplo, pero no necesariamente una,
una referencia objetiva, o sea, que del judaísmo podamos extraer después al marxismo, no así, sino que es una referencia en ese sentido, estrictamente de forma y no de fondo. Y Materialidad, de nuevo. Ah, sí, solo para responder súper rápido. Yo, a lo que dijo Aníbal, porque yo me imagino que, porque la última vez en el debate en el que tuve con Carlos dijeron, fuiste muy tibio, fuiste muy tranquilo, y no sé qué. Y yo lo que digo es claro, es que a mí no me gustan esos debates en donde, por ejemplo, yo considero que hay dos tipos de debate académico. Está el primer debate, porque una cosa son debates académicos y otra cosa son cualquier cosa en donde se ponen a pelear, etcétera, ¿no? Donde usan puro populismo. Yo considero que hay dos tipos de debate académico. El debate académico en donde cada uno simplemente defiende su postura y evidentemente, como son dos sistemas que han tardado años en realizarse, en estructurarse, y han habido teóricos que han reforzado, etcétera, simplemente va a ser para ver quién de los dos conoce más de la postura contraria, pero va a ser defendiendo tu propio sistema. Y hay otro debate académico que es que la persona se meta al sistema de la otra persona y dialoguen desde ahí, ¿no? Entonces, yo lo que respondí, o lo que respondería si es que hay influencia judaica en Marx, es que, a diferencia de lo que tú mencionas, de que solamente debe de tomarse como una herramienta literaria, como una herramienta retórica, porque yo creo que debe ser ambos, de que no se debe ni solo reducir en algunos casos a solamente referencia metafórica, pero que tampoco debe de entenderse como la influencia máxima para todo el marxismo, ¿no? Yo creo que es mixto, porque considero de que Marx sí tiene mucha influencia de la literatura judaica y que muchas veces no la usa solamente como una literatura o como ficción filosófica, como lo que hace Nietzsche, sino que considero que directamente lo usa para su propia teoría como tal. El solo hecho de citar a Mamón en sus textos tempranos ya da una idea de que hay un dominio de la avaricia. Y yo considero que sí hay partes de la propia cultura judaica que influencian a su teoría de valor posterior, que influencian a su antropología humana y que influencian directamente a cómo es que estructura el capitalismo. Pero obviamente no podemos reducir que todo el marxismo parte de su influencia judaica. No sé si es que Dussel lo hace. Creo que posiblemente trata de hacerlo por el libro que mencioné, que se llama Las metáforas teológicas en Marx, ¿no? Pero no considero que sea su único objetivo el de hacer eso. Buena argumentación. Respondiéndote a la idea de la materia, Uh -huh. de nuevo, el materialismo, allá en términos ontológicos, es un monismo substancial con un pluralismo de propiedades. Entiéndase, la materia es todo en tanto existe, pero se desdobla. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones sociales, también estamos hablando de relaciones materiales. Cuando estamos hablando de conciencia, también estamos hablando de materialidad. Cuando estamos hablando de incluso, por eso te decía, no trasciende como tal sus relaciones materiales porque sigue siendo materialidad. Uh -huh. O sea, la conciencia, incluso la conciencia, es materia expresada, es una forma de materia, es la materia que se desdobla en varias formas, ¿no? Entonces, si es posible trascender realmente lo material, diría que no, porque lo material es todo, solamente que en distintas formas, ¿no? Es en su forma física, digamos, en su forma de masa y en su forma de relación. Eso se encuentra en Marx, por ejemplo, en el Capital. En la primera parte del Capital es donde puedes ver esta división, ¿no? Marx dice, empieza con el estudio de la mercancía y empieza hablando del valor de uso y valor de cambio. Uh -huh. Entonces dice, los objetos, la mercancía tiene un primer valor que es el valor de uso. Este valor de uso se resume a sus propiedades materiales, pero no es el único valor. Luego de esta relación se desdobla a sus relaciones sociales. Y ese es el valor de cambio. Esa relación social es la relación entre trabajo asalariado, es la relación capital-trabajo. Eso es lo que le da valor, ¿no? Entonces, incluso ahí también estamos hablando de relaciones materiales. A pesar de que cuando Marx dice, por ejemplo, sustancia abstracta de trabajo, gelatina de trabajo abstracto, ¿no? Está hablando de esa relación substancial, ¿no? Que es una cosa muy dialéctica que viene desde Hegel, incluso rastrearíamos hasta Spinoza, con eso de toda afirmación es una negación, ¿no? El todo es una relación en Hegel, ¿no? Todo es una relación en Hegel y también en Marx. Cuando se habla de la totalidad, y en este caso la totalidad material, estamos hablando de su totalidad física y su totalidad relacional. Por eso Marx critica el empirismo, cuando le llama empirismo estrecho, ¿no? Y una carta a Engels dice que hay gente que ha malinterpretado el materialismo dialéctico como un materialismo en la cosa, ¿no? Un materialismo atómico, Un atomismo. mecánico, newtoniano, ¿no? Dice, eso no es materialismo. De hecho, él considera, en una cosa muy contraintuitiva, que esa forma de materialismo, ese materialismo de la cosa, es metafísico, porque olvida las relaciones materiales, las relaciones sociales, y las abstrae y las convierte en esencialidad de la cosa en sí.
Eso es lo que le critican las tesis a Feuerbach, por ejemplo. Feuerbach, cuando critica a Dios, dice, no, esto de, Dios tiene todas las cualidades del hombre y lo extrae al hombre y el hombre se queda solo, fuera de todas las cosas buenas. Entonces Feuerbach le quita todo eso a Dios y se lo pone así. ¿No? Dice, no, la bondad no es cosa de Dios, es cosa del hombre. La racional no es cosa de Dios, es cosa del hombre. Y entonces Marx dice, sí, sí, muy bonito, Feuerbach, pero lo que tú estás haciendo, irónicamente, es lo mismo que hacen los religiosos. Solamente que tú se los has quitado a Dios para ponérselo a una esencia humana. Cuando en realidad todas estas cuestiones no son esenciales humanas, sino son relaciones sociales. Por eso es que tampoco hay esencialismo en Marx, por ejemplo. ¿No? O sea, es una relación social, lo bueno es relación social, lo justo es relación social, lo moral, todo se resume a relaciones materiales. En una relación dialéctica, por supuesto, pero relaciones materiales. Claro, esta superación del materialismo como tal ya se encuentra en Gustavo Bueno también, con su teoría del cierre categorial. Y de hecho, hoy en día estoy un poco desactualizado de eso. Lo último que me solicitaron documentarme, pero que no lo hice por ya falta de tiempo, fue de un nuevo emergentismo. Hay una nueva teoría hoy en día en la academia que toma los aportes buenistas para hablar de un nuevo cierre categorial en donde la materia puede emerger cosas nuevas, ¿no? O sea, como que un emerger de la nada, lo que antes se creía que no se podía. Pero en este caso yo entro en la disyuntiva de que si hay una superación de las relaciones materiales, porque como dice Gustavo Bueno, hay tipos de materialidad. Y tú debes estar de acuerdo, porque incluso con la distinción que me has hecho cuando hablas de un monismo de pluralidades, estas pluralidades pueden ir superándose a sí mismas, si hay una superación en sí mismas dentro de esta materialidad, porque no va a ser lo mismo la noción de justicia que tal vez la persona que murió colgada para atribuir esto a un acto de injusticia. Son dos cosas diferentes. Mientras que uno se encuentra en el imaginario colectivo, el otro es tangible. Entonces hay tipos de materialidad. Sí hay una superación de las condiciones materiales, por lo menos de las condiciones iniciales. Solo que en este caso el debate tendría que cambiar y tendría que ser un debate por ejemplo, ¿no? Un sistema metafísico esencialista con un sistema metafísico monista. Y sería un debate interesante, tendríamos que ir a los principios últimos, yo tendría que defender la esencia y nos tardaríamos horas y nos alejaríamos demasiado del marxismo como tal. Pero por lo menos, por lo menos puedes aceptar que dentro del materialismo dialéctico sí hay una superación de las condiciones materiales iniciales en los mitos. Mira, honestamente, tendría que ser una superación en tanto se crea otra nueva relación social. O sea, no se puede desdoblar de la relación social. O sea, en todo caso, al trascender, se crean nuevas relaciones sociales que Claro, permiten esa trascendencia. claro, es que la trascendencia no es un divorcio, sino es una Porque evolución. ahí, por ejemplo, tenemos esta diferencia con los materialistas como bueno, por ejemplo, que proponen lo de M1, M2 y todas las formas de materia. Para Marx y los materialistas, al final, por ejemplo, quien investiga mucho en términos ontológicos va a ser Lukács. Lukács tiene un texto de ontología que lo hace desde el Capital, por ejemplo. Si no me equivoco, se llama Ontología del Capital, Ontología del Ser Social, algo así. Describe Lukács el texto. Yo lo estaba leyendo hace poco. Entonces, de nuevo, es una sola materia que se presenta en distintas formas. ¿No? Sus propiedades es lo que lo diferencia. Una tiene una propiedad distinta que la otra, pero sigue siendo la misma materia, Ujú. desdoblándose constantemente. En un proceso de nuevo, en ese término maoísta del uno se divide en dos. ¿No? No es que desaparezca la unidad, sino que se rompe en el sentido de dos formas en las que se presenta, ¿no? Un todo. De ahí, por ejemplo, también se entiende el concepto de lucha, clase y sociedad. Había escuchado, no me acuerdo si fue un video tuyo en el debate de Ángel cuando mencionabas la idea de la sociedad y de el pueblo y la gente que cosa no es un pueblo, que cosa es un pueblo, Ah, sí, ¿no? fue justo en el mismo video, creo. Entonces, por ejemplo, un materialista diría, sí, claro, es el todo es la sociedad, es el uno, pero ese uno se divide en dos clases sociales, Ujú. ¿no? Por un lado tenemos un apartado de la sociedad, de lo mismo, que sería la burguesía, y por el otro lado tenemos otro apartado de la sociedad, que es el proletariado. Pero si lo unificas de nuevo, es la sociedad, por supuesto, es el todo, es el uno, que se dividió en dos. ¿No? Y así sucesivamente, incluso dentro de esas ya subdivisiones se pueden dividir en más, ¿no? En subdivisiones internas. Porque siempre se va desdoblando. La materia siempre se desdobla, presentándose en distintas formas. Ese es un debate ontológico que creo que, como dije, haríamos horas. No terminaríamos nunca. Yo ¿No? diría que días. Tendríamos que primero hacer un tratado, luego otro tratado y luego seguir. Justamente estoy tratando de recordar el término en semiótica.
porque ahí sí, y estoy seguro que si me pongo a leer a los autores que más han profundizado en estas, o sea, que han intentado hacer una ontología del marxismo, va a haber influencia semiótica. Lo encontré con los analíticos, recuerdo, porque tenía un amigo, creo que sigue siendo analítico, él estudió en México filosofía, y todo lo que él me comentaba de la filosofía analítica que él seguía, porque recordemos, uno de los problemas de la filosofía analítica es que es tan plural desde que parte desde el círculo de Viena, hay otros que dicen que parten de los neopositivistas, otros de los lógicos como tal, etcétera, otros de los neoatomistas, es tan plural que le pasa lo mismo que a el liberalismo, ¿no? Que tiene tantos autores que se contradicen entre sí, incluso entre ellos. Entonces, él me comentaba de una postura y yo decía, pero esa postura se parece mucho a la de Ferdinand de Saussure, tiene demasiado de Saussure. Y rastreando a los autores y a los autores de los cuales ellos se habían influenciado, etcétera, llegamos a Saussure. Yo dije, claro, ¿por qué? Porque muchos lógicos parten de Saussure, ¿sí? Y algunos lógicos posteriores no lo saben, solo los primeros lógicos. Entonces, estoy seguro, pero no me acuerdo cómo se llama este término en semiótica, que es un término bellísimo, que sirve justo para entender esto. Lo estoy buscando porque tengo mis PDFs de mis clases de semiótica, eh, que yo he guardado absolutamente todo, pero no los sintagmas, ahí está, los sintagmas. No sé si has escuchado de ese término. No, 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 honestamente no lo he escuchado. Claro, lo que pasa es que claro, estaban los sintagmas, la función de los sintagmas. O sea, los sintagmas son el conjunto de todos los elementos de un lenguaje. Por ejemplo, nosotros tenemos signo, símbolo, senema, nena, nema, tenemos los lexemas, tenemos los clasemas, los sememas, etcétera, que son cómo es que se formula un lenguaje y sus derivados. Un ejemplo sencillo es que yo podría decir, por ejemplo, banca o banco, y con banco yo me puedo estar refiriendo a un banco público como un banco en donde hacen intercambios económicos. Ahora, si yo digo banco público, puedo estarme refiriendo a un banco de un parque, como también un banco en donde se hacen intercambios, pero es un banco del Estado, banco público, y así. Entonces, también, si es que yo quiero decir, por ejemplo, salario, la palabra salario está compuesta de un prefijo que es sal, que hace referencia a su raíz etimológica, y etcétera. Ya. Los sintagmas hacen referencia a cómo es que estas palabras pueden dividirse y pueden subdividirse y así eternamente, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a un todo que es un matrimonio, este matrimonio se va a dividir en innumerables sintagmas. Se va a dividir en el esposo y la esposa. Ah, creo que estás pidiéndome tiempo. No, 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 estoy buscando mi cargador. No lo Ándale, dale. encuentro. Pero sí, sí, te estoy escuchando. Claro, ¿no? Entonces, este todo se va a dividir en innumerables sintagmas, que puede ser el esposo y la esposa, puede ser el esposo, se puede dividir en innumerables sintagmas como, no, perdón, en numerables. Todos los sintagmas son numerables. Puede dividirse en los numerables sintagmas que, por ejemplo, es el smoking, es el eterno, es el peinado, es el anillo, etcétera, etcétera, ¿no? Su smoking se va a dividir en otros sintagmas también, que es el corte, etcétera. Yo no considero que el hecho de que haya una división de sintagmas nos permita reducir una ontología solamente a lo material, porque recordemos que los sintagmas también son simbólicos en sí mismos. Lo que se tendría que hacer en este caso es hacer lo mismo que intentó hacer Gustavo Bueno, que es un cierre categorial, o sea, un sistema donde hay un cierre categorial y donde estos elementos que son abstractos sean necesariamente emergentes de la propia materialidad y demostrarlo mediante lógica. Es lo único que creo yo que se podría hacer en este aspecto para reducir una ontología a solamente emergencia material y para decir que, por ejemplo, los mitos son materiales al igual que la materialidad de los objetos de donde se emergen, pero que son lo mismo, son una misma materialidad pero en distintas formas. Yo creo que eso se tendría que hacer y tendrías que ser buenista para hacer eso. Un segundo para responderle a Claudio Enrique. Aníbal, ¿no tienes ningún problema con que suba esta conversación a este YouTube o prefieres de que esperemos a el debate y eso lo subimos? Puedes subirlo. Encantado, más bien me pasas el video para subirlo yo también. Ah, dale, genial, genial. Aunque pasártelo no sé qué tan fácil sea. Mejor lo subo y lo descargas, porque pasártelo es un lío, es subirlo a un enlace y esperar a que cargue, y luego mandarlo, esperar a que cargue, es mucho. Pero sí, vamos a subirlo, no se preocupen. Ya, dale, coméntame. No necesariamente tendría que ser buenista porque, de nuevo, por ejemplo, esta visión de la materia que se refleja, se divide en dos formas, que es la teoría del espejo, que aparece en la ideología alemana. Marx concibe, de nuevo, estas cuestiones que algunos le han llamado superestructura como reflejo de la estructura. No, son dos cosas que se van a la par. Una refleja la otra, una es la otra. ¿No? El reflejo es siempre la cuestión que refleja. O sea, si yo me veo en un espejo, no es otra cosa, soy yo. ¿No? Soy yo reflejado en el espejo. Es mi reflejo. ¿No? Por eso Marx llega a decir, la conciencia no es la que determina el ser, es el ser social quien determina la conciencia. La conciencia siempre es conciencia del ser social, es conciencia de los sujetos sociales. Entonces es un reflejo mismo de este ser social. No es más que eso. Cuando Lukács escribe este texto de ontología, parte de esa misma lógica, ¿no?
Entonces, eh, digamos que, a diferencia de Bueno, que lo plantea desde una lógica, Marx lo plantea desde una cuestión de relaciones históricas sociales, Ujú. ¿no? Porque incluso la lógica, recordad que eso es muy, muy propio de la Escuela de Frankfurt, es también producto de las relaciones sociales. Por eso su crítica a la razón instrumental, ¿no? O sea, incluso aquellas categorías que podemos creer están subtraídas del ser humano, no lo están. Están siempre involucradas a las relaciones sociales. Eso es lo que, por ejemplo, Adorno va a criticarle a Popper cuando hace esta idea de la falsación, ¿no? Entonces, la dialéctica no puede ser falseada y entonces es anticientífica, ¿no? Y Adorno le responde diciendo, no, porque estás pensando que la ciencia y sus categorías no son también producto de esas relaciones sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos divorciar estas cuestiones de las relaciones humanas? No se pueden, ¿no? O sea, siempre van a ser parte de esa relación humana. Incluso la ciencia más objetiva refleja muchas veces los intereses de los seres humanos. No se pueden divorciar. Y ahí el punto que te comentaba yo, que plantea los marxistas, ¿no? Y que plantea Marx a la filosofía, que es un cuestionamiento y un reto a la filosofía, que es, no existe nada que pueda salirse de la historia. No, no puede existir una posición o un concepto ahistórico. Todo es histórico, o sea, todo se reduce de nuevo a estas relaciones materiales de existencia. ¿Cómo sacaríamos de la historia? ¿Cómo lo podríamos elevar fuera de ella? ¿No? Tú, por supuesto, claro, me plantearías que es histórico porque el hombre no las está haciendo, sino que las está descubriendo. Ujú. Pero de nuevo, Marx ya no. El hombre no las está descubriendo, las está haciendo porque se hace a sí mismo. Ujú. Ahí está. Tal vez ese es el punto principal general de todo el debate, ¿no? Si está el mundo ya y el hombre lo descubre, o si el hombre crea también esta realidad, ¿no? A mí me parece que es, al final, parte de ese centralismo, ¿no? Claro. Eh, del debate que vamos a tener, que yo sigo pensando que vamos a girar en el tema principal, ética y Sí. lenguaje, ¿no? Lo ideal creo que es mantenernos ahí porque si no nos vamos a ir a una discusión metafísica muy compleja. No, Con el tema de la historia, hay, 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 hay un libro que es El origen de la historia humana, creo que así es como se denominaba, estaba buscándola pero creo que no la tengo acá, que es de Pericot Maluker, que lo que habla es de que hay un error dentro de las ciencias antropológicas, y es que intentan llevar cursos de prehistoria, pero Pericot Maluker dice que no existe la prehistoria, porque la prehistoria es historia también. Entonces, dice, solamente existe un verdadero tipo de prehistoria, que es aquella que no es escrita. Porque aquella historia escrita automáticamente es historia, incluida la prehistoria, incluida los monolíticos, incluida los pictogramas, incluido los legisignos, incluido los tótems, incluido todo. Todo aquello que sea más que solo naturaleza es historia, incluida la época de las cavernas, etcétera, etcétera. Pero se asume que también existe un periodo que es ahistórico, que es el que son los periodos o son las locaciones y periodos específicos donde el hombre no, no tiene influencia, ¿no? Por ejemplo, descubres un fósil. Ahora, tú me podrías decir, claro, pero para descubrir el fósil tienes que entender el concepto de fósil, tienes que saber lo que es un fósil, tienes que tener un método científico para poder determinar a quién le pertenece este fósil, etcétera. Yo considero que entonces lo que verdaderamente se podría decir es que no se puede escapar al lenguaje, no a la historia como tal. Al lenguaje no se puede escapar, porque cuando incluso queremos hablar de una época que es ahistórica, estamos usando el lenguaje. No se puede escapar del lenguaje porque sin lenguaje no hay comunicación y sin comunicación no hay conocimiento. Y sin conocimiento no hay nada. Entonces, yo te diría que todo se reduce, pero se reduce al lenguaje y estaríamos regresando no sé, a Wittgenstein, etcétera. Que de cierta manera es correcto porque, bueno, no lo que dice Wittgenstein es correcto, sino que regresar y reducir todo a la palabra bíblicamente no es un error. Y de hecho es algo que defienden autores como, por ejemplo, San Anselmo, ¿no? O sea, es bien interesante. Hay autores... claro, ¿Cómo? porque, claro, porque al final los cristianos tienen esa famosa frase, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Exacto, el verbo se hizo carne, entonces todo se reduce a el verbo, y eso es algo católico como tal. Yo no tendré ningún problema con eso. Ahora, con respecto a la superación que se hace de Popper, estoy de acuerdo, pero yo defiendo más la postura que plantea Bachelard, Gastón Bachelard, sobre el espíritu científico. Es el filósofo de la ciencia que más me ha convencido en tanto que plantea, bueno, evidentemente la postura filosófica de la ciencia que más me ha convencido es la filosofía de la naturaleza, pero si es que yo tuviese que ahondar en una superación de lo que se conoce como, este, ¿cómo se llama esto? Los programas de investigación científica, que es como lo denomina Popper, como lo denominan los diferentes filósofos de la ciencia, los programas de investigación científica, yo me iría a Bachelard. Y Bachelard sí habla o sea, claro, ¿no?
es que el tema de la falsedad es problemática. ¿Por qué? Porque todo el análisis de la ciencia al final también es cualitativo. Y al ser cualitativo requiere de una metodología, un término, un concepto, un precepto filosófico. No puede haber análisis científico sin preceptos filosóficos, sin matemática, ¿no? Pero en Bachelard lo que le da vida a todo esto son los espíritus de la revolución científica. Eso podría interesarte también, porque cuando hablamos de revolución científica estamos hablando de que justamente la revolución científica se reduce a sus condiciones materiales. Pero en Bachelard también vemos de que la ciencia no solamente puede reducirse a las condiciones primeras de materialidad, sino que la ciencia es parte de un devenir en el hombre mismo. ¿Por qué el hombre busca la ciencia? Porque busca respuestas. ¿Por qué busca respuestas? Porque busca una verdad. Y ya se centra en el concepto de búsqueda como tal. Y el concepto de búsqueda es ética en sí misma. Bachelard defiende esta postura ética porque es una técnica. Es una técnica en la cual el hombre decide hacer las cosas. ¿Por qué? Por un bien mayor. Y cuando hablamos de un bien mayor ya nos salimos de la ética y nos vamos a la metafísica. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿por qué se pone de acuerdo para encontrar la verdad? ¿Por qué simplemente no se pone en desacuerdo y se desaparece a sí mismo? Porque hay una inclinación del hombre por hacer el bien, no solo por sobrevivir, porque si el hombre quisiera sobrevivir, no necesariamente buscaría el bien común o el bien propio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo más me acerco a Bachelard para el tema de las superaciones, por el tema de que las revoluciones en el espíritu científico tienen un eje, y es la ética en el hombre, la técnica por la cual el hombre busca el bien superior. Y eso también tiene concordancia con el catolicismo. Obviamente no voy a intentar evangelizar a Bachelard, que es lo que algunos autores intentan, pero yo considero que al final todo va a responderse desde el catolicismo como tal, como se ha hecho desde la historia y como se sigue haciendo hasta el día de hoy. Eh, y bueno, pues ya son las 4. No sé con qué quieres cerrar esa conversación, porque yo me tengo que levantar hoy día a las 8, pero solo me voy a levantar por una hora y luego voy a poder descansar un rato más. Eso Pero fue. No, nada, gracias por la conversación, ha sido muy interesante. Yo solamente diría que vuelvo a considerar que se me hace muy problemática la idea de considerar una parte del todo ahistórica, por ejemplo, al menos del todo humano, ¿no? claro. Eh, Consideraría que sigue estando dentro de la historia. Y de nuevo, reducirlo al lenguaje, de nuevo, la pregunta sería, ¿de dónde viene el lenguaje, no? O sea, Ujú. ¿cómo partimos del lenguaje? Ya todo se reduce al lenguaje, pero ¿y el lenguaje a qué se reduce? ¿De dónde ¿No? viene? Claro. Entonces, por ejemplo, ahí Marx hace esa cuestión de, no, el lenguaje es la conciencia expresada, dice. Y la conciencia aparece en el momento en el que el hombre se hace hombre, ¿no? En el que pasa este concepto que es muy gracioso de Engels, en el paso del mono al hombre, ¿no? En el paso del hominoide al primer homo sapiens, al primer homínido, ni siquiera el homo sapiens, sino al primer homínido como tal, no sé, pues el homo habilis o el homo erectus, no sé, no me acuerdo cuál fue el primero, ¿no? En ese punto es donde aparece este cambio, ¿no? Este paso del mono al hombre. Es esta aparición del lenguaje, esta aparición de la conciencia y esta aparición de todo lo que aparece después. O sea, ahí empieza la historia, digamos, Ujú. ¿no? Antes de eso, no podríamos decir que fuera histórico, porque la historia no existía. En todo caso, no sé, no podría llamarlo histórico. En todo caso, sería, incluso, ¿no? Sería histórico para quién, ¿no? Para el hombre. Pero, por ejemplo, hay ahorita científicos que hablan de una especie de conciencia animal, que yo considero que es parcialmente cierto, pero si existiera esta conciencia animal, pongámosle que sí, tendríamos que hablar de que la historia humana, pero no la historia de los demás seres conscientes, ¿no? Entonces ahí tendríamos que partir de otras historias, ¿no? ¿Qué tanto es la historia, no sé, póngale un delfín o la historia no sé, un cuervo X, ¿no? O sea, dependiendo de qué historia estemos hablando. En todo caso, eso sería, ¿no? O sea, de nuevo, el lenguaje se reduce a la historia y a sus relaciones materiales. Es el punto curioso, tal vez contradictorio que vamos a tener, porque de nuevo partimos de dos visiones ontológicas completamente distintas, ¿no? Yo desde un materialismo dialéctico y tú desde otra posición, que es tal vez lo que va a hacer que difiramos bastante en estos puntos. Claro, justo ese tema de la conciencia animal. Yo tengo un video de eso en YouTube, no sé si es que lo has visto, pero fue en respuesta a un cientificista que decía que los delfines tenían política y, Mm, y defendía esa postura de que los delfines tenían política y yo intenté explicarle que no. Justamente se podría decir que hay animales que tienen conciencia, pero si es que tomamos una postura desde la neurociencia en donde reduzcamos las operaciones de conciencia a reacciones premeditadas de un plazo de 1 a 3 segundos antes de hacerse. Cosa que desde la filosofía del lenguaje puede desmentirse como tal, pero puede servirnos para entender ciertas conductas humanas. Por eso se dice de que, por ejemplo, un niño, o sea, el animal más inteligente que ha habido en la historia, en el sentido de que ha tenido esta capacidad de premeditar y aprender,
ha tenido la capacidad intelectual de un niño promedio de 2 años, ¿no? Etcétera. Uy, hay muchas teorías ahí de por qué pasa esto, etcétera. Bueno, lo que te decía es que encontré el libro que te estaba hablando de Pericot Maluker, y acá está el texto en el que habla y es bien interesante. Justamente es algo similar a lo que comentas. Yo creo que Maluker podría tener dos lecturas. Una lectura que tú le das y una lectura que yo le doy. ¿Por qué? Porque Maluker se reduce solamente a decir que el concepto de prehistoria es inadecuado porque cualquier faceta en donde haya dejado huella el hombre es parte de la historia. Y que lo único que podría calificarse como prehistoria sería aquella que es elaborada puramente con fuentes arqueológicas. Dice, ¿no? Cuando la prehistoria se acerca a los tiempos históricos, es decir, escritura, puede referir indirectamente la luz de fuentes escritas. Entonces, debería de denominarse como protohistoria, dice, ¿no? Claro, o sea, eso es lo único ahistórico que yo podría mencionar. En última instancia, la prehistoria es una parte de la historia llamada prehistoria. Claro, prácticamente. Y irónicamente. Es un periodo de la historia. Es como, a futuro también lo hacemos, o lo tenemos así los marxistas, ¿no? Por ejemplo, se supone que en el comunismo ya no existen contradicciones sociales y por tanto ya no hay lucha de clases, porque no existen clases sociales. Entonces la pregunta sería, ¿entonces ya no hay historia? No, claro que sí hay historia. Lo que no hay es la historia que ha existido hasta este momento, ¿no? O sea, termina un bloque histórico y aparece un nuevo bloque histórico, por decirlo de alguna manera. Y hablando de historia, ¿verdad? Me has hecho recordar, ojalá que lo tenga acá, creo que sí lo tengo acá. Es un libro para recomendar también. Y irónicamente, claro, este es de Ferrater Mora, del que te había mencionado. Irónicamente, estos libros yo los conseguí en ferias a precios muy económicos. Yo cuando voy a una feria me siento como un minero en un lugar en donde hay diamantes, pero tengo que encontrarlos. Me paso horas buscando. Por ejemplo, este libro es de Frater Mora, que se llama Cuatro visiones de la historia universal. Te habla de las visiones desde San Agustín hasta Vico, pasando por Hegel también. Y creo que también aborda la visión de la historia de Marx. Primero comienza con Vico y una revisión cristiana. Luego, no, perdón, con Vico y su visión renacentista y luego racionalista. Pasa por San Agustín, se va con Hegel y su visión absoluta de la historia, que es la que toma Marx y que es la que tú ahorita estás planteando. También plantea la de San Agustín, que déjame ver que está por acá. La de San Agustín con su visión cristiana, la de Vico con su visión renacentista, la de Voltaire con su visión racionalista y la de Hegel con su visión absoluta, que es la última con la que acaba. Es bien interesante, se lo recomiendo para el que esté interesado. Y bueno, pues yo también quiero agradecerte a ti, Aníbal. Fue una conversación interesante, genuina, entretenida para mí. Y bueno, pues vamos a tener un debate. Entre esos días hay que estar comentando a ver qué día podemos pactar para hacer el debate. Y me gustaría que no sea solo por TikTok, sino que lo podamos hacer a través de una plataforma como StreamYard o algo así para que se vea más estético. No preví eso en el debate que tuve con Carlos y al final en este YouTube no se ve tan bien, no se ve chiquito, así Pero cuadrado. reduce mucho. Ujú. Tendrías que editarlo para que encaje un poco mejor. Por ejemplo, yo a veces he subido algunos lives de YouTube de TikTok a YouTube, pero el problema es editarlo, porque tendrías que pasarlo a CapCut, por ejemplo, y Claro. ahí te ponen una cosa que se llama ajustar formato, ¿no? Y te aparecen varias formas. Puedes ajustarlo a YouTube, que lo hace un poquito más grande. No lo hace igual que YouTube, porque igual queda en ese formato vertical, pero un poco más decente para YouTube, ¿no? Lo hace un poco más aceptable. Pero el problema es que, por ejemplo, si es una hora, hora y media para cargar, se demora un siglo. Sí. Por Ese ejemplo, es esto que es esta conversación que hemos tenido, que ya son las 4:12, me imagino que debe ser más de 2 horas. Dios mío, mi celular va a explotar. Pero voy sí, a sí, dejarlo descargando ahí, pues, mientras que descanso. sí, sí, yo lo mismo. Recomendarte que si alguien quiere, por ejemplo, profundizar en la idea de la historia y las posiciones históricas de Marx, puede leer este libro de acá, que es La ideología alemana. Es Ah, muy ya. bueno. Alemana. Sí, desde la ideología alemana se entiende las posiciones del materialismo dialéctico. Es aquí donde surgen los primeros fundamentos del materialismo dialéctico, que también se encuentran, por ejemplo, en la cuestión judía, se encuentran después en el texto que critica Proudhon, que es la miseria de la filosofía y demás. Pero la ideología alemana como tal es digamos, el núcleo de partida para lo que vamos a entender los marxistas como materialismo dialéctico y después los soviéticos cuando lo aplican a la historia, que es el materialismo histórico, ¿no? Esta parte indiscutiblemente de la ideología alemana. Y bueno, después si alguien tiene la capacidad de leerlo, espero que sí, el Capital, que es indispensable. Si el Capital no se puede entender toda la obra de Marx. O sea, llegar al Capital es recién en par, de hecho, irónicamente, a entender todo lo anterior de Marx. ¿No? Diría yo que leer todas las obras de Marx hasta el Capital es solamente un proceso en el que te vas armando de conceptos para que puedas entender el Capital. ¿No? Es familiarizarte con los conceptos. Llegado al Capital, recién entiendes todos los conceptos que has ido acumulando anteriormente. Nada más Y eso. Muchas gracias por la conversación y un gusto haber estado aquí. Espero también poder descargarlo y subirlo a YouTube. Lo subiré seguramente.
Dale, pues, está bien. Un gustazo, entonces, cuídate mucho.